Hola a todos. Bienvenidos a la historia de hoy, que incluye traición, secretos ocultos y revelaciones impactantes. Pero antes de profundizar en la trama, tengo una pregunta rápida. ¿Desde dónde nos ven? Dejen su ciudad en los comentarios. Y una cosa más. ¿Han vivido o conocen a alguien que haya vivido una infidelidad? Si es así, compártanla en los comentarios. Quién sabe, su historia podría ayudar a alguien que esté pasando por algo similar. Vamos. ¿Sabes lo que dicen de esas noches bochornosas de agosto en el sur? Esas en las que la humedad se te pega a la piel como una culpa ineludible, y el aire se vuelve tan denso que casi puedes saborearlo. Bueno, el 15 de agosto fue una de esas noches, y está grabada en mi memoria como un fuego en la piel. ¿Conoces esa clase de noche en la que lo pones todo patas arriba sin pedir permiso? Yo estaba allí, en esa silla que ya se había adaptado a mi cuerpo. Esas sillas que todo el mundo te ha dicho que cambies, pero siempre piensas que durarán un poco más. Estaba viendo un aburrido partido de béisbol mientras el sonido de la puerta del dormitorio de arriba resonaba por el pasillo. No era un golpe cualquiera. Era ese ruido que hace temblar los marcos de fotos y dice, sin palabras, aquí viene el peor momento de tu vida. El ventilador de techo seguía girando lentamente, impulsando aire caliente como si revolviera una olla de sopa, completamente ajeno a que mi vida estaba a punto de estallar. No te voy a mentir. Ya lo sabía. Las señales estaban ahí, brillando como luces de neón en una avenida concurrida. Clara llevaba semanas diferente. Había estado yendo a ese gimnasio de lujo al otro lado de la ciudad, comprando ropa deportiva cara como si se estuviera preparando para un desfile, y de repente, se preocupaba por su apariencia como si se estuviera preparando para un reality show. Pero aquí está el problema. Los hombres somos tontos a la hora de interpretar estas señales. Vemos lo que queremos ver. Y lo que yo quería ver, curiosamente, era a una esposa en plena fase de bienestar. Casado con ella durante 16 años, seguía creyendo que esto sería solo una etapa pasajera. ¡Qué tontería! Cuando oí pasos en la escalera, se me encogió el estómago como una cuerda tensa a punto de romperse. El sonido de sus firmes pies en el suelo me palpitó el corazón. Apagué la tele inmediatamente y vi a Clara aparecer al pie de la escalera, arrastrando esa vieja maleta azul que usábamos en las vacaciones en la playa. ¿Te acuerdas de ella, verdad? Esa maleta que compramos cuando Madison era pequeña, cuando creíamos en el para siempre y en las promesas de los cuentos de hadas. ¿Vas a algún sitio?, pregunté, intentando mantener la voz firme, a pesar de la opresión en la garganta. Clara se quedó allí, como si viera la habitación por primera vez, o quizá por última. Su mirada perdida recorrió la casa, observando las fotos familiares, los dibujos de los niños pegados en la nevera con esos ridículos imanes. Toda nuestra historia estaba allí, desplegada en mesas y estanterías. Ya se estaba despidiendo, y parecía estar esperando a que su cuerpo la alcanzara. Fue entonces cuando el pequeño Oliver bajó corriendo, cojeando con su pijama de dinosaurio, ese que el tiempo ya estaba desgastando. Ya tan listo, miró la maleta y supo exactamente lo que significaba. Los niños tienen esa capacidad única de entender lo que a nosotros nos cuesta comprender. «Mami, no te vayas», dijo, aferrándose a ella como si intentara evitar el fin de un mundo que aún tenía sentido para él. Su voz se quebró, y el sonido cortó el aire, más pesado que cualquier palabra que yo pudiera haber pronunciado. Pero Clara no lo miró. Se concentró en todo lo que la rodeaba, el ventilador, la tele, el ridículo calendario en la pared con un gato intentando alcanzar un árbol. Cualquier cosa menos el niño que estaba allí, al borde de la pérdida. El silencio entre nosotros parecía como un hilo a punto de romperse. El ventilador, el zumbido lejano del aire acondicionado del vecino y el rugido de Oliver al darse cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar. Entonces, por fin, Clara me miró. No a Oliver, claro, sino a mí, y con la calma de quien elige un plato del menú. Dijo, no aguanto más, David. Necesito algo diferente. Algo diferente. No a alguien diferente, sino algo diferente. Como si nuestras vidas fueran una marca de cereales que ya no quería. Quería preguntar, ¿qué era tan insoportable de la vida que habíamos construido? Las hipotecas, los entrenamientos de fútbol, las cenas donde hablábamos de verdad sin mirar el móvil, los panqueques los sábados, o cómo Oliver seguía metiéndose en nuestra cama durante las tormentas. ¿Qué era tan difícil de soportar de lo que estábamos viviendo? Cada ladrillo, cada risa, cada discusión. Todo, para ella, parecía haberse perdido en algún punto del camino. Pero en el fondo, ya sabía la respuesta. Y probablemente tú también. Ese algo diferente tenía nombre, rostro y una membresía en el mismo gimnasio al que mi esposa llevaba meses yendo. Marcus.
Un padre divorciado con bíceps más grandes que mi cabeza y una sonrisa que parecía un truco de magia para mujeres aburridas. El tipo de hombre que conduce un BMW y se aplica gel en el pelo sin una pizca de ironía. El tipo de hombre que le dice a Clara que se merece algo mejor, como si estuviera a punto de cambiar su vida con 4 hijos y 17 años de matrimonio por, bueno, cualquier otra cosa. Clara finalmente miró a Oliver. Pero fue solo una fracción de segundo, antes de apartar la mirada, como si hubiera tocado fuego. Mami tiene que irse ya, cariño, susurró. Su voz casi se apagó, e intentó apartar las manos de las suyas, pero él las sujetó con más fuerza, con los dedos blancos de esfuerzo. Llevaba años luchando por nuestra familia, con más ahínco que su madre. ¿Cuándo vuelves?, preguntó Oliver, con la esperanza en su voz, suficiente para desmoronar a cualquier hombre adulto. Hacía todo lo posible por no caerme justo delante de ellos. Pero Clara no respondió. Siguió intentando zafarse del agarre desesperado de Oliver. Mientras estaba allí parado como un tonto, todavía sosteniendo el control remoto de la tele como un arma. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Suplicarle que se quedara? ¿Prometerle que cambiaría? ¿Amenazar con congelarle las tarjetas de crédito? Nada de eso habría cambiado. Ya no se trataba de nosotros, se trataba de ella y sus fantasías de la crisis de la mediana edad, que se había convencido de que eran más importantes que lo que habíamos construido. Clara finalmente se liberó del fuerte abrazo de Oliver y caminó hacia la puerta principal, sin mirar atrás. Ni a las fotos familiares colgadas en la pared, ni a los dibujos de sus hijos pegados en la nevera con viejos imanes, ni a la vida que dejaba atrás como si no valiera nada. Sus tacones resonaron en el suelo de madera que yo misma había instalado un verano, mientras se quejaba del ruido. Cada paso parecía una cuenta atrás para la detonación de nuestro mundo. La puerta principal se abrió con ese crujido familiar, ese que siempre había querido arreglar. Y entonces, Clara desapareció. De la nada. 17 años de matrimonio, hijos, una hipoteca, sueños compartidos, bromas privadas, aniversarios de boda, cenas, mañanas de Navidad, conversaciones sobre cualquier cosa. Todo se reducía al sonido del motor de un coche en la entrada, con sus luces traseras desapareciendo por la calle Maple. Oliver estaba a la puerta, todavía con su pijama de dinosaurio, viendo a su madre partir hacia una vida que no entendía. El cálido aire de agosto llenaba la casa, trayendo consigo el aroma de la lluvia de verano y el canto de los grillos. Pero en medio de esa noche normal, había algo más. El aroma de su perfume, ese perfume caro que había comprado hacía poco. Cerré la puerta con llave, sin saber muy bien por qué. Quizás la estaba dejando fuera. O quizás estaba encerrando a lo que quedaba de mi familia, intentando proteger lo que aún podía salvarse. Oliver me miró con esos ojos marrones, los ojos de Clara, y me hizo la pregunta que nos perseguiría durante años. ¿Volverá mamá, papá? ¿Cómo responder a eso? ¿Cómo explicarle a un niño de 4 años que a veces las mamás deciden que ya no quieren jugar a las casitas con su familia? ¿Que a veces la gente lo tira todo, pensando que la hierba es más verde al otro lado? ¿Que a veces la persona a la que juraste amar para siempre decide que para siempre no es suficiente? Tomé a mi hijo en brazos, sintiendo lo pequeño y cálido que aún estaba, y lo llevé de vuelta a su habitación. Porque eso es lo que hacen los padres, ¿no? Recoger los pedazos, contar cuentos antes de dormir, buscar monstruos debajo de la cama y fingir que no se les rompe el corazón en 1000 pedazos mientras lo hacen todo. Pero lo que no sabía esa noche, mientras arropaba a Oliver en su cama de carreras y escuchaba cómo la casa se sumía en un silencio incómodo, era que esto era solo el principio. La verdadera historia no trataba sobre la noche en que ella se fue. Trataba sobre lo que vino después. Sobre cómo 4 hijos y un padre conmocionado aprenderían a construir una vida a partir de los escombros que ella dejó atrás. Así que, abróchense los cinturones. Porque si creen que el fin de un matrimonio es el fin de esta historia, están muy equivocados. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Donde descubrimos de qué estamos hechos realmente, cuando la vida nos da una sorpresa y todo está en nuestra contra. Créanme, querrán quedarse para lo que viene después. Porque si algo aprendí esa sofocante noche de agosto, es que a veces los mejores capítulos de nuestras vidas empiezan con los peores finales. Y, amigo mío, esto es solo el principio. ¿Sabes lo que nadie te dice sobre convertirte en padre o madre soltero /diagonal de la noche a la mañana? Es como si te lanzaran a una piscina llena de tiburones furiosos. Solo que los tiburones son tus propios hijos, y la piscina es tu vida desmoronándose poco a poco. Las primeras semanas después de que Clara hiciera las maletas, hiciera las paces con su conciencia y se fuera, fueron como vivir en un mundo paralelo. Todo parecía igual, pero nada funcionaba como antes. Eran las 6 de la mañana, un martes cualquiera,
3 semanas después del gran abandono de agosto, y yo estaba en la cocina, con la camisa arrugada del día anterior, intentando averiguar por qué demonios se había acabado la leche otra vez. La cafetera, por supuesto, borboteaba como si estuviera en una crisis existencial, lo que, sinceramente, parecía reflejarlo todo. Oliver estaba allí, tirando de mis pantalones, pidiéndome la leche especial, el cereal caro que teñía la leche de morado, mientras yo seguía intentando averiguar qué pasaba. Pero en medio de todo este caos, no pude ignorar el portazo de Madison, que hacía vibrar las ventanas. Les contaré cómo era Madison, mi hija de 15 años, en aquellos días oscuros. Mi primogénita, que me trenzaba el pelo a los 6 años y me llamaba el mejor papá del mundo, se había transformado en una pesadilla. Se encerraba en su habitación durante horas, escuchando música tan alta que los vecinos a 3 calles probablemente se sabían la letra. Solo salía para ir a buscar comida a la cocina. Y aún así, lo hacía como si flotara, como un fantasma. Siempre vestida de negro, con ropa y zapatos de pura rebeldía. Intenté hablar con ella, claro, llamando a la puerta tantas veces que me sentí más insistente que un testigo de Jehová. Madison, hablamos. Nada. Maddie, sé que estás sufriendo. Nada, solo el sonido de la música, cada vez más fuerte, que en la jerga adolescente significa, vete, papá, antes de que tenga que llamar a los servicios sociales. Pero si Madison era el fantasma que rondaba nuestra casa, Lucas, mi hijo mediano de 13 años, era el huracán que destruía el resto. Lucas siempre había tenido mal carácter, pero después de que Clara se fuera, se convirtió en una bola de demolición emocional. La escuela me llamaba tan a menudo que empecé a dar mi número del trabajo como mi número principal. Señor Henderson, Lucas se peleó hoy. Señor Henderson, Lucas envió al profesor de matemáticas. Bueno, no fue muy educado. Señor Henderson, se nos acaba el castigo. ¿Qué hacemos ahora? Cada día era una ruleta rusa de llamadas. Sería a la dirección o a la enfermería. Llegaría Lucas a casa con arañazos o con un ojo morado. Se peleaba con todo y con todos. Compañeros, profesores, incluso árboles. Un día, lo encontré en el patio trasero, gritándole a un árbol como si fuera el responsable de todo su dolor. Cuando le pregunté qué pasaba, simplemente se encogió de hombros y dijo, todo es una mierda, papá. Y no había discusión. Cuando sientes que tu vida ha sido arrojada a una licuadora, la lógica de un niño de 13 años parece tener todo el sentido. Y luego estaba Noah, mi hijo de 9 años, que de repente no podía pasar una noche sin mojar la cama como si tuviera 3. El pobre se despertaba en mitad de la noche, avergonzado, intentando quitarse las sábanas como un delincuente pillado con las manos en la masa. Lo encontraba en la lavandería, llorando sobre sábanas de Spider-Man mientras la lavadora zumbaba. Tranquilo, amigo, le decía, agachándome a su lado, aunque me dolía la espalda porque, al parecer, ya no era lo suficientemente pequeño para soportar estas crisis nocturnas. Los accidentes pasan, le decía. Pero en el fondo, lo que quería decirle era, lo sé, hijo. Estoy tan perdida como tú. A veces, cuando la vida estalla, el cuerpo simplemente olvida cómo hacer las cosas que ha hecho durante años. La tensión se apodera de ti y te sientes como un bebé otra vez, asustado y completamente fuera de control. No supe cómo explicárselo en ese momento, así que simplemente lo abracé y le dije que juntos lo resolveríamos. Y ese terminó convirtiéndose en mi lema para todo, lo resolveremos juntos. Y luego estaba Oliver. Mi rayo de sol de 4 años, el único que seguía iluminando esta tormenta que llamábamos vida. Me preguntaba por Clara todos los días, religiosamente. Mamá regresa hoy, papá. Y yo, intentando que se vistiera con ropa a juego y recordando que los dibujos animados no hacen un desayuno equilibrado, siempre respondía, hoy no, amigo. Porque ¿qué más podía decir? Que mamá estaba jugando a las casitas con un adicto al gimnasio llamado Marcus mientras sus 4 hijos intentaban aprender a sobrevivir sin ella. Que estaba demasiado ocupada buscándose a sí misma como para darse cuenta de que había perdido a 4 hijos en el proceso. Las mañanas eran una especie de carrera de obstáculos sádica, como si alguien se vengara de mí, creando un escenario donde todo lo que hacía parecía un error a cámara lenta. Alimentar, vestir y echar a 4 hijos cuando solo tienes 3 horas de sueño y café de gasolinera debería ser un deporte olímpico. Preparaba almuerzos que harían llorar a un guardia de prisión, sándwiches de mantequilla de cacahuete cortados en triángulos torcidos, puré de manzana y jugos en caja que probablemente llevaban más años guardados que el matrimonio que había estado intentando mantener intacto. Pero las mañanas eran insignificantes comparadas con las noches. Después de 8 horas trabajando en la ferretería Henderson,
donde vendía tornillos y pintura a gente que probablemente tenía todo organizado. Me iba directo a mi segundo trabajo, el de reparto express. ¿Sabes? Esas apps de reparto que prometen entregar la cena en 30 minutos. Yo era el tipo que recorría la ciudad a toda velocidad en mi destartalada camioneta Ford, repartiendo comida china y pizza a familias que podían permitirse no tener que cocinar. Imagínate la escena. Son las 11 de la noche de un jueves. Estoy en el porche de un desconocido, sosteniendo su pedido de comida tailandesa de $20 mientras él se queja de que el pad thai está demasiado picante e intenta darme propina. Y en casa, mis 4 hijos están, con suerte, dormidos y no prendiendo fuego la casa ni lanzando porras improvisadas por la sala. La señora Grant, nuestra vecina, más vieja que la tierra pero más dura que una piedra, nos estaba vigilando por tercera vez esa semana. Imagino que se preguntaba qué demonios había hecho para merecer ser reclutada en mi caos. La señora Grant, Dios la bendiga, era como tener un ángel guardián con un cigarrillo en la comisura de la boca y un maratón de telerrealidad el fin de semana. Siempre aparecía con guisos que, sorprendentemente, sabían a comida de verdad y la sabiduría de quien crió a 5 hijos en una época en la que hasta los dinosaurios empezaban a preocuparse por la educación de los suyos. Lo estás haciendo bien, David, me decía mientras yo estaba allí de pie, con cara de atropellado. Ella no lo sabía, pero cada palabra que decía era un rayo de esperanza en medio de la desesperación. El agotamiento era algo completamente distinto. No era solo cansancio. Era un peso tan profundo que me hacía sentir como si caminara sobre arenas movedizas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Empezaba a quedarme dormido de pie en la ferretería, apoyado en un expositor de fertilizantes, como si fuera una almohada en el Ritz-Carlton. Los clientes pasaban, probablemente pensando que era la nueva asistente del mes, mientras yo fingía revisar el inventario en lugar de echarme una siesta en el pasillo 3. Pero ¿saben qué fue lo más loco de todo esto? En medio del caos, empecé a darme cuenta de algunas cosas. No de las grandes, claro. Todavía no sabía cómo trenzarle el pelo a Madison sin que pareciera electrocutada, y mis cenas de espagueti seguían siendo básicamente fideos con ketchup y una pizca de esperanza. Pero empecé a entender las pequeñas cosas, las de la supervivencia, como mantener a 4 niños con vida y relativamente funcionales. Descubrí que Madison respondía mejor a las notas que le pasaban por debajo de la puerta que a la conversación directa. Pequeñas cosas como: vi tu examen de matemáticas en la nevera. Estoy orgullosa de ti, chaval. Oh, las galletas que te gustan están en la encimera. Nunca respondía, pero las notas desaparecían, y eso era algo. Lucas, mi hijo mediano, necesitaba una vía de escape física para toda su ira contenida. Así que limpié el garaje y colgué un saco de boxeo que compré de segunda mano en Craigslist. Al menos le pegaba al saco, no a sus compañeros. Llegaba del colegio y se pasaba una hora dándole. Poco a poco, las llamadas del colegio empezaron a disminuir. Nadie necesitaba una rutina perfecta. Así que inventamos rituales para la hora de dormir que parecían más una plataforma de lanzamiento de la NASA. La hora del cuento, una luz nocturna especial, un baño extra, y la promesa de que papá estaría ahí toda la noche, aunque mamá no pudiera. El matrimonio a la hora de dormir no terminó de la noche a la mañana, pero mejoró. Y lo más importante, no dejó de avergonzarse. Y Oliver, mi bebé, solo necesitaba saber que seguía siendo querido, que seguía siendo importante, que seguía siendo parte del mundo de alguien, aunque ese alguien fuera un padre tan cansado y abrumado como él, que se equivocaba la mitad del tiempo. Esas semanas me enseñaron algo importante. No tienes que ser perfecto para ser suficiente. Simplemente tienes que darlo todo cada día, incluso cuando parezca imposible. Tienes que seguir luchando, incluso cuando solo estés luchando, porque tus hijos te están viendo y necesitan ver que no te rindes con las personas que amas. Pero ahí estaba el problema. Mientras yo estaba ocupada aprendiendo a ser madre soltera, Clara estaba viviendo su mejor vida con Marcus. Probablemente publicando historias de Instagram sobre cenas románticas y escapadas de fin de semana. Ni una llamada, ni un mensaje preguntando cómo estaban los niños. Ni una tarjeta de cumpleaños, ni siquiera una. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que lo cambiaría todo. No era temporal. Clara no volvería con el rabo entre las piernas, disculpándose y pidiendo perdón. Esta era nuestra nueva normalidad. Y tendríamos que reconstruir nuestras vidas desde cero, sin ella. Pero ¿sabes qué? Somos más fuertes de lo que imaginaba. Todos. Incluso rotos, incluso asustados, incluso a tientas en la vida cotidiana como ciegos en un laberinto. Seguíamos siendo una familia. Diferentes a antes, más pequeños, más caóticos, sin duda, pero aún una familia. Y ahí empezó la verdadera historia.
Créeme, aún no has visto nada. ¿Quieres saber cómo se siente el verdadero abandono? No es la salida dramática con las maletas hechas y las puertas cerradas. El verdadero abandono es el silencio. El vacío que se instala cuando alguien decide irse. Y este silencio se prolonga, se extiende durante meses, luego años, hasta que dejas de contar y empiezas a aceptar que algunas personas son fantasmas que aún respiran, pero están en otro lugar, lejos de tu mundo. 3 meses después de que Clara se fuera, seguía yendo al buzón como una compradora desesperada, esperando una tarjeta de cumpleaños para Lucas. Quizás una postal cualquiera diciendo que extrañaba a los niños. ¡Demonios! Incluso un cheque de $20 cargado de culpa habría sido algo. Pero el buzón no dejaba más que facturas, cupones de supermercado y esas molestas ofertas de tarjetas de crédito que se multiplicaban como conejos. Era como si Clara se hubiera desvanecido en el aire, más completamente que mi calvicie y mi cuenta de ahorros juntas. Las fiestas eran cuando más dolía su ausencia. Como un puñetazo en el estómago, cuando ya estás al límite. La primera Navidad sin ella fue una tortura. Estaba en Target a las 10 de la noche en Nochebuena, porque al parecer era a esa hora cuando todos los demás padres desesperados hacían sus compras de última hora. Me quedaba allí, mirando la pared de muñecas Barbie, preguntándome qué demonios quería de regalo una chica de 15 años cuando su madre acababa de abandonar a la familia como si fuéramos un barco que se hundía. Disculpe, le pregunté a una empleada adolescente, que parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar. ¿Qué les gusta a las chicas de la edad de Madison hoy en día? Me miró como si le hubiera pedido que explicara física cuántica con danza interpretativa. No sé. Quizás maquillaje o algo así. Dijo. Maquillaje. Porque nada dice perdón por dejarnos como un pintalabios en oferta. Terminé comprándole una guitarra a Madison. Si de todas formas iba a encerrarse en su habitación, pensé que sería mejor darle algo que hacer además de planear mi muerte. Lucas recibió un juego de herramientas porque siempre estaba trasteando con cosas, desmantelando aparatos electrónicos como un mini ingeniero. Noah recibió materiales de arte porque empezó a diseñar mundos de fantasía, probablemente para escapar de nuestra realidad menos que fantástica. Y Oliver, el pobre Oliver, se llevó todos los dinosaurios de juguete que había en Target. Porque si vas a malcriar a tu bebé, más vale que lo hagas bien. La mañana de Navidad fue una extraña mezcla de alegría y decepción. Los niños estaban entusiasmados con sus regalos, pero había un elefante en la habitación, mirando a todos y preguntando en silencio, ¿dónde está mamá? Oliver miró fijamente las escaleras, esperando que Clara apareciera mágicamente con un montón de regalos y una disculpa por su ausencia. Al no hacerlo, jugó tranquilamente con su T-Rex mientras yo intentaba tragar el nudo que se me formaba en la garganta. Pero esta es la verdad sobre los niños. Son más resilientes de lo que imaginamos y más honestos de lo que cualquier adulto puede soportar. Para la primavera, Oliver dejó de preguntar cuándo volvería mamá. Madison empezó a hablarme de nuevo, sobre todo para quejarse de las tareas y de los niños. Pero, sinceramente, prefería esta actitud desafiante al silencio absoluto que había usado antes. Lucas canalizó su ira arreglando cosas de la casa. Lo cual, admitámoslo, fue un alivio, porque la casa se derrumbaba más rápido que un castillo de naipes en medio de un huracán. Para segundo año, me di cuenta de que ya no solo sobrevivíamos. De hecho, estábamos resolviendo problemas. Madison se unió al equipo de debate de la escuela, y de repente nuestras conversaciones durante la cena se convirtieron en discusiones filosóficas sobre todo, desde los uniformes escolares hasta la existencia de extraterrestres. Podía argumentar que el agua no mojaba y dar la impresión de que tenía razón. Lucas descubrió que tenía un talento natural para arreglar motores. Pasaba los fines de semana en el taller, cubierto de grasa y con la mirada más feliz de la que lo había visto en meses, quizá incluso antes de que Clara se fuera. Noah empezó a enseñarme sus obras de arte, dibujos increíbles de dragones, castillos y héroes salvando el día. No creo que sea casualidad, si me preguntas. Y Oliver, mi pequeño, se estaba convirtiendo en un diablillo intrépido, diciendo que quería ser bombero de mayor. Porque los bomberos salvan a la gente. Papá y salvar a la gente son importantes, decía, con la sabiduría que solo poseen los pequeños. Fue en tercer grado cuando dejé de esperar nada de Clara. Se acabó mirar el buzón con esa estúpida punzada de esperanza. Se acabó preguntarme si aparecería en los eventos escolares o las fiestas de cumpleaños. Los niños también dejaron de preguntar por ella, lo que debería haber sido un alivio, pero, de alguna manera, me entristecía más que cualquier otra cosa. Una cosa es que un hombre adulto acepte que alguien a quien amaba se ha convertido en un recuerdo lejano. Pero ver a sus hijos aprender esa lección. Esa es otra decepción, una que va acompañada de ira. Recuerdo el momento exacto en que tiré esa caja de zapatos. Era un sábado de octubre,
en cuarto de primaria, y estaba organizando mi armario con la ayuda de Madison, quien se ofreció a ayudarme a ordenar mi espacio, en sus palabras, no en las mías. Encontramos la vieja caja de zapatos azul al fondo del armario, detrás de mis chaquetas de invierno y una colección de gorras de béisbol que nunca me ponía. ¿Qué hay ahí, papá?, preguntó Madison. Y algo me oprimió el pecho porque sabía exactamente qué había ahí. Fotos de la boda, cartas de amor que Clara me escribió cuando éramos jóvenes y aún creíamos en él para siempre. Entradas de cine de nuestra primera cita. Un trozo de pastel rancio de nuestro baile de graduación. Sí, éramos jóvenes y tontos, pero esto era real. Me senté en el suelo, agarrando la caja como si estuviera a punto de explotar. Madison me observaba con ojos que, sinceramente, parecían más viejos de lo que debían ser. Solo cosas viejas, cariño. Nada importante, dije. Pero era mentira, ¿verdad? Alguna vez fue importante. Esa caja representaba todo lo que imaginaba que sería mi vida. El problema es que los cimientos construidos sobre arenas movedizas no duran. Y Clara había sido arenas movedizas desde el principio. Simplemente no me di cuenta porque estaba demasiado ocupado intentando construir algo permanente sobre algo que nunca fue sólido. Papá, dijo Madison en voz baja, está bien tirar las cosas que te hacen daño. Una chica inteligente, más inteligente que yo. Así que lo hice. Tomé la caja y la tiré directo a la basura. 17 años de recuerdos, tirados junto con las cáscaras de plátano y los pozos de café. Fue como arrancarme una curita pegada al alma, un alivio doloroso. En quinto grado, por fin encontramos nuestro ritmo. Madison estaba en penúltimo año de preparatoria y ya empezaba a hablar de la universidad, de sus carreras y de todos esos grandes sueños que me enorgullecían. Quería ser maestra. Porque alguien necesita ayudar a los niños que no tienen a nadie que los cuide. ¿De dónde sacó esa idea? Lucas, por su parte, había descubierto que podía reconstruir cualquier cosa con motor. Nuestro taller se convirtió en un auténtico hospital automotriz, donde los coches averiados tenían una segunda oportunidad. Tenía manos mágicas y una ética de trabajo que avergonzaría a muchos adultos. Noah seguía dibujando sus mundos de fantasía, pero ahora sus dibujos también incluían personas reales, retratos de nuestra familia, dibujos de nuestra casa, recuerdos que había creado con nosotros. Su profesor de arte decía que tenía un talento increíble, lo que, en el lenguaje de los profesores, significa que este niño podía llegar muy lejos. Oliver, el payaso de la clase de kinder, llegaba a casa todos los días con historias sobre sus aventuras y amigos. Y la señora Peterson, su profesora, siempre olía a galletas de vainilla. Se había olvidado por completo de preguntar por Clara, lo cual, a primera vista, debería haber sido un alivio. Pero de alguna manera, me hizo sentir que estábamos perdiendo otra parte de la vida que solíamos tener. Lo cierto es que, después de 5 años de silencio, Clara se había convertido más en un personaje de un libro que leíamos que en alguien que realmente vivía en nuestra casa, compartía nuestra cama y ayudaba a criar a estos increíbles niños. Los niños apenas recordaban su voz. Madison recordaba demasiado, y poco a poco, aprendió a odiar ese recuerdo. Yo, en cambio, había dejado de sentir ira. Ahora, simplemente no sentía nada. Y, de alguna manera, eso me hacía sentir peor y mejor a la vez. Pero ¿saben qué es lo divertido de construir una vida desde cero? Descubres que eres capaz de cosas que nunca imaginaste tener dentro. Aprendí a trenzarme el pelo sin que pareciera un nido de pájaro. Descubrí a cocinar comidas de verdad que no venían de una caja ni requerían autoservicio. Adquirí fluidez en drama adolescente, política en secundaria, jerarquías sociales en primaria y emergencias en el baño de preescolar. Y lo más importante, aprendí a ser madre y padre a la vez. Cómo ser la persona suave y la mano firme que mantiene a todos a raya. Aprendí a organizar meriendas con peluches y a explicar por qué pelear en la escuela no está bien. Incluso cuando algún niño dice que su madre no te quería lo suficiente como para quedarse. Aprendí a ser todo lo que estos niños necesitaban. Porque si yo no lo era, ¿quién lo sería? Los niños crecieron fuertes, no a pesar de la ausencia de Clara, sino quizás gracias a ella. Aprendieron desde pequeños que las personas no siempre cumplen sus promesas. Que el amor no está garantizado solo por decir las palabras, y que la verdadera familia se compone de personas que están presentes todos los días, no solo cuando conviene. Aprendieron que las acciones importan más que las palabras. Que la constancia siempre supera a la perfección, y que a veces quien se queda vale más que quien dice te amo. Madison se convirtió en el tipo de adolescente que ayudaba a los vecinos mayores con la compra. Lucas arreglaba bicicletas gratis para los niños del barrio. Noah dibujaba a cualquiera que pareciera triste. Y Oliver abrazaba a desconocidos en el supermercado porque, en el fondo,
todos necesitamos un abrazo. Papá, se convirtieron en personas decentes, no por un manual de crianza perfecto, sino porque aprendieron lo que significaba cuidarse mutuamente cuando las cosas no iban bien. Y he aprendido que ser abandonado por alguien a quien amas no tiene por qué destruirte. A veces simplemente te quita un peso de encima y te muestra lo que realmente importa. A veces, lo peor que te puede pasar es lo que te salva de una vida que ni siquiera sabías que no querías. Pero no te calmes todavía, porque esta historia está a punto de dar un giro que te dejará perplejo, justo cuando crees saber cómo termina. La vida tiene una forma de llamar a tu puerta con un giro que te dejará aturdido. ¿Estás listo para ver qué sucede cuando el pasado llame a tu puerta 17 años después? ¿Por qué? Créeme, no estás listo para lo que viene después. ¿Conoces esa sensación cuando estás viendo una película de terror y el protagonista, un idiota, oye un ruido en el sótano y decide investigar, armado solo con una linterna y sin pensarlo dos veces? Ese momento en el que le gritas a la pantalla, no bajes, idiota. Porque sabes perfectamente que algo terrible acecha en las sombras. Bueno, 17 años después de que Clara nos dejara, me convertí en ese protagonista idiota. Solo que en lugar de un sótano, era mi propia puerta. Y en lugar de un monstruo, era algo mucho peor. Mi ex esposa, con una maleta y lo que parecía sospechosamente arrepentimiento. Era un sábado de finales de septiembre. Uno de esos días perfectos de otoño que te hacen creer en Dios, en el pastel de manzana y en todo lo que has visto en las pinturas de Norman Rockwell. Ese tipo de día en el que el aire huele a canela y a posibilidad, cuando las hojas empiezan a adquirir esos tonos naranjas y dorados dignos de Instagram que hacen que los padres de barrio como yo consideremos comprar una mejor cámara para capturar el momento. Estaba en mi taller. Sí, ahora tengo un taller, porque al parecer 17 años de paternidad te convierten en el tipo de persona que construye cosas como terapia. Dándole los últimos toques a una mecedora que estaba haciendo para el primer bebé de Madison. Les contaré un poco sobre esta mecedora, porque es importante entender el estado mental en el que me encontraba cuando mi pasado llamó a mi puerta. Este no fue un proyecto improvisado de fin de semana con madera de Home Depot y tutoriales de YouTube. Fue un trabajo hecho con amor, hecho con madera de cerezo que había estado envejeciendo durante 3 años, con juntas tan firmes que durarían generaciones de bebés Henderson. Cada curva estaba pulida y suave como la seda. Cada detalle, planeado y ejecutado con la paciencia que solo se aprende cuando se tienen 4 hijos que te enseñaron que las cosas buenas llevan tiempo. Pensaba en Madison, mi pequeña, que ya no era tan pequeña, ahora con 24 años y casada con un buen hombre llamado Jaque, que la trata como si fuera la reina del universo y lo dice en serio. Estaba embarazada de 6 meses de mi primer nieto, radiante como una mujer que nunca dudó, ni por un segundo, de ser amada, deseada y merecedora de cosas buenas. Me di cuenta de la ironía de que mi hija se había convertido en todo aquello a lo que su madre no podía comprometerse, presente, confiable como el amanecer. El taller era mi santuario, el lugar al que iba para pensar, crear y recordar que era más que un hombre cuya esposa se fugó con un adicto al gimnasio. Olía a serrín y me manchaba las manos. Un trabajo honesto, lleno de herramientas que había recopilado a lo largo de los años y proyectos en distintas etapas de finalización. Lucas me había construido las gradas hacía 2 navidades. Un banco de roble macizo que probablemente sobreviviría a una explosión nuclear. Noah había pintado un mural en una de las paredes, un paisaje impresionante con montañas, ríos y un amanecer que infundía esperanza con solo mirarlo. Incluso Oliver había colaborado, colgando un cartel dibujado a mano que decía, Rincón de papá. No se permiten chicas, excepto Madison cuando trae galletas. Estaba aplicando la última capa de acabado cuando lo oí. El sonido característico de dedos golpeando la madera, algo que todo propietario conoce. No el golpeteo agresivo de alguien que intenta repartir periódicos o vender paneles solares. No el tímido golpeteo de los niños del barrio preguntando si Oliver podía salir a jugar. No, esto era diferente. Dudaba pero estaba decidido, como alguien que no está seguro de si tiene derecho a tocar la puerta, pero lo hace de todos modos. ¿Vienes?, pregunté, dejando el cepillo y limpiándome las manos con un trapo viejo, que solía ser una de las camisetas de Lucas cuando era lo suficientemente joven como para creer que su padre era un superhéroe en lugar de un simple tipo que intentaba resolverlo todo sobre la marcha. Caminé por la casa, pasando junto a fotos familiares que contaban la historia de 17 años sin ella. Fiestas de cumpleaños, mañanas de Navidad, ceremonias de graduación, partidos de fútbol, obras de teatro escolares, todos los momentos que conforman una vida plena, a pesar de que Clara nos abandonó. La casa en sí era ahora una obra maestra de nuestra reconstrucción. Cada habitación llevaba la huella de nuestra familia reconstituida. La sala, por donde Clara había hecho su gran salida,
estaba ahora pintada de un cálido dorado elegido por Madison, llena de muebles que habíamos elegido juntos y que habíamos creado recuerdos a propósito. La cocina, tras un desastroso día de Acción de Gracias, cuando Lucas intentó freír un pavó y casi incendió el garaje, era ahora el corazón de la casa, donde nos reuníamos para las cenas dominicales, los deberes y las conversaciones nocturnas sobre todo y nada. Llegué a la puerta y, al alcanzar el pomo, me preparé para un repartidor con un paquete, o quizás para la señora Grant con otro de sus guisos y consejos no solicitados. Pero lo que encontré fue un fantasma de mi pasado, de pie en mi porche como si 17 años nunca hubieran pasado, como si ese tiempo fuera solo unas largas vacaciones en lugar de toda una vida. Clara parecía mayor. Claro que todos lo parecíamos. Su cabello, antes de ese castaño oscuro que me encantaba acariciar con los dedos, ahora estaba salpicado de canas y recogido en un peinado que gritaba mujer de mediana edad intentando verse arreglada. Tenía arrugas alrededor de los ojos, por el exceso de sol y la falta de risa. Y su ropa tenía ese aire informal y cuidadoso que me costó más dinero del que gané en un mes cuando nos conocimos. Pero era ella. Los mismos ojos verdes que Oliver había heredado. La misma barbilla obstinada que Madison había heredado. La misma forma de pararse con una cadera levantada, como si posara para una foto que nadie le estaba tomando. A su lado, como un recuerdo de nuestros recuerdos más oscuros, había un bolso. No el azul que había cargado tantos años atrás, sino uno sofisticado de cuero negro, con el aspecto de alguien que había estado en muchos sitios y hecho muchas cosas. Por un momento, nos miramos fijamente, como pistoleros en una vieja película del oeste, esperando a ver quién desenfundaría primero, ella o yo. El cachorro del vecino ladró. Alguien estaba asando hamburguesas a unas casas de distancia. El sol de la tarde me calentaba la espalda, entrando a raudales por la ventana abierta. Sonidos normales de un sábado normal en un barrio normal, donde la gente normal vivía vidas normales. Pero esta escena no era normal. No estaba destinada a serlo. Y allí estaba Clara, 17 años después, de pie en mi porche. «Hola, David», dijo finalmente. Su voz era la misma. Ni mayor ni diferente, solo la voz de Clara pronunciando mi nombre como si lo hubiera dicho 1000 veces. Cuando éramos jóvenes y estúpidos, pensando que el amor bastaba para construir una vida. Escucharla de nuevo fue como un puñetazo en el pecho, como un recuerdo que creía haber enterrado tan profundamente que ya no podía hacerme daño. Debería haber cerrado la puerta de golpe. Debería haberle dicho que se fuera de mi propiedad, que se alejara de mi vida y que volviera a la roca bajo la que se había escondido durante los últimos 17 años. Debería haberme protegido a mí misma y a mis hijos del caos que estaba a punto de desatar. Pero en cambio, me quedé allí, mirando a la mujer que destruyó mi fe en la eternidad. Y, al parecer, pensó que podía aparecer y retomar lo que habíamos dejado. «¿Qué quieres?», pregunté con voz áspera, incluso para mí. Bien. Que supiera exactamente lo mal que la habían recibido. Que comprendiera que cualquier fantasía que hubiera creado sobre volver y encontrar a una familia esperándola era solo eso. Una fantasía. Se estremeció al oír mi tono, lo que me produjo una amarga satisfacción que quizá no debería haber sentido. Después de 17 años de silencio, después de perderse cada cumpleaños, cada Navidad, cada graduación, cada hito, después de abandonar a 4 hijos que la necesitaban y recibir solo vacío a cambio, tuvo el descaro de mostrar su dolor ante mi saludo poco entusiasta. Empezó, pero se detuvo, mirando a su alrededor como si viera el barrio por primera vez, lo cual, en cierto modo, era así. Los Henderson, que vivían al otro lado de la calle, se habían mudado hacía 12 años. Ahora vivía una pareja joven con gemelos que me llamaban señor David. La señora Patterson, que vivía al lado, falleció hace 8 años, y en su casa vivía una maestra jubilada que mantenía un jardín impecable y siempre me saludaba cuando cortaba el césped. El arce que había en nuestro jardín, de apenas 3 metros de altura cuando Clara se fue, ahora se alzaba sobre la casa. Sus ramas eran lo suficientemente gruesas como para sostener el columpio de neumático que le había colgado a Oliver cuando tenía solo 7 años. Todo había cambiado. Todo menos la mujer que estaba allí, en mi porche, con su costosa maleta y una expresión de remordimiento cuidadosamente ensayada. «Cometí un error», dijo en voz baja, como si esas 4 palabras pudieran borrar 17 años de abandono. Como si pudieran reparar mágicamente el daño causado a 4 niños que tuvieron que aprender a vivir sin la única persona que se suponía debía amarlos incondicionalmente. Me reí de verdad. Un sonido amargo que pareció oscurecer la habitación. «Un error», repetí, saboreando las palabras como veneno. ¿A eso le llamas un error? ¿Abandonar a tu familia, como si fuera solo un error? ¿Cómo olvidarse de comprar leche o algo así?
Tuvo la decencia de parecer avergonzada. Bajó la mirada a sus pies, a esos zapatos caros que probablemente costaban más de lo que yo gastaba en útiles escolares para los 4 niños, cuando cada dólar tenía que estirarse hasta que gritara. ¿Podemos hablar?, preguntó. Su voz sonaba como la de Oliver a los 4 años, pequeña, esperanzada y completamente desprevenida para la respuesta que estaba a punto de recibir. La miré allí, de pie en el porche que había reconstruido hacía 3 años, frente a la puerta que había pintado la primavera pasada, afuera de la casa que habíamos construido sin ella. Y sentí algo que no había sentido en años. Una ira genuina y profunda. No era la ira fugaz y repentina de los atascos o los electrodomésticos rotos. Era la ira lenta de ver a un ser querido sufrir y no tener forma de detenerlo. Clara no podía volver atrás. No podía presentarse con su maleta, con las disculpas preparadas, y esperar que todo volviera a ser igual. No podía perturbar la paz que mis hijos habían luchado por encontrar. No reabriría heridas que habían tardado años en sanar. No podía volver a nuestras vidas como si nos estuviera haciendo un favor. Pero sabía que cerrarle la puerta en las narices no la haría irse. Si algo había aprendido Clara en los últimos 17 años, probablemente era la perseverancia. Y yo había aprendido que mis hijos eran fuertes. Se habían convertido en adultos increíbles y exitosos con vidas plenas. No la necesitaban. Ya habían encontrado todo lo que necesitaban en mí, en nuestra familia reconstruida. Y eso era lo que ella estaba a punto de descubrir. Se habían convertido en la respuesta a sus preguntas, no al revés. De acuerdo, dije finalmente, alejándome de la puerta pero sin invitarla a entrar. Podemos hablar, pero no en mi casa. No donde mis hijos han construido sus vidas sin ti. Ella asintió, como si entendiera, pero sus ojos decían lo contrario. Pensó que sería fácil. Pensó que 17 años podrían borrarse con lágrimas y disculpas bien ensayadas. No sabía a qué se enfrentaba. ¿Listos para escuchar el cuento de hadas que vivió durante 17 años mientras aprendíamos a ser una familia de verdad? ¿Por qué? Créeme, su versión te enfurecerá. ¿Sabes qué es peor que escuchar a tu exesposa explicar por qué abandonó a tu familia? Tener que estar ahí sentado, fingiendo que sus razones tienen sentido, mientras ella inventa una historia de sufrimiento que haría estremecer a cualquier guionista de telenovelas. Así que ahí estaba yo, sentado en mi propio porche, como una especie de terapeuta sin sueldo, viendo a Clara acomodarse en la silla que había construido con mis propias manos. Las mismas manos que habían preparado almuerzos para la escuela, trenzado cabello y secado lágrimas durante 17 años mientras ella estaba fuera, haciendo lo que la hacía sentir bien consigo misma. No la había invitado a entrar, y desde luego no iba a fingir que era una charla amistosa entre viejos amigos. Si Clara quería desahogarse tras 17 años de culpa y arrepentimiento, podía hacerlo allí mismo, en el porche, donde los vecinos podían ver qué clase de persona aparece inesperadamente tras casi 2 décadas de silencio. Que toda la calle fuera testigo de este desastre. Tal vez aprenderían algo sobre la diferencia entre quienes se quedan y quienes huyen cuando las cosas se ponen difíciles. Se quedó allí sentada unos 5 minutos, jugueteando con su anillo. Y sí, todavía llevaba uno. Lo cual era genial, considerando que había tirado el nuestro la noche que se fue. Pero este era diferente. Más grande, más divino. El tipo de piedra que grita «Mira cuánto me ama mi esposo», a cualquiera que la vea. Como si la prueba física de otro compromiso pudiera justificar su total falta de compromiso. Y lo tocaba como si fuera una manta de seguridad, como si eso tuviera algún sentido. Marcus murió hace 6 meses, dijo, soltando la bomba como si eso lo explicara todo. Como si debiera sentir lástima por ella. Un infarto. Tenía 52 años. Esperaba algún tipo de sentimiento, tal vez una oleada de compasión, pero solo sentí una vaga sensación de que el karma por fin había encontrado a alguien que lo merecía hacía mucho tiempo. No es que deseara la muerte de Marcus, pero no estaba precisamente triste por él. Siento mucho tu pérdida, dije, porque eso es lo que dice la gente decente cuando alguien muere, incluso si esa persona contribuyó a la destrucción de su familia. Mi madre me crió para ser educada, incluso al tratar con gente que no conocía ni una pizca de decencia. Clara pareció sorprendida, como si esperara que bailara un poco o abriera una cerveza para celebrar. Gracias, dijo en voz baja, y por un instante volvió a parecer casi humana. Casi la mujer de la que me enamoré cuando éramos jóvenes y creíamos tener todas las respuestas. Oye, David, no fue un buen matrimonio, empezó. Y ahí estaba, el comienzo de lo que ya sabía que sería una épica fiesta de autocompasión, con violín y lágrimas de cocodrilo incluidas. Clara estaba a punto de explicarme cómo su vida soñada con Marcus se había convertido en una pesadilla. Lo miserable y sola que se había sentido, y de alguna manera,
Eso se suponía que me haría olvidar que había elegido esa miseria en lugar de estar con sus hijos. Él no quería tener hijos, dijo ella, con la mirada perdida como si viera una película de su vida, una que solo ella podía ver. Pensó que tal vez, con el tiempo, cambiaría de opinión. Pensé que el amor era suficiente, continuó. La palabra, amor, que salía de su boca sonaba hueca, como una palabra que usaba sin entenderla realmente. Como si abandonar a 4 hijos porque su nuevo novio no los quería fuera un sacrificio noble. Como si yo fuera a olvidar que ella eligió esto. Me mordí la lengua con tanta fuerza que noté el sabor a sangre, porque lo que quería decir habría hecho que mi madre me lavara la boca con jabón. Así que entregaste a tus hijos por un hombre que no los quería. Pregunté, manteniendo la calma, aunque cada palabra me sonaba cortante. Y ahora que está muerto, ¿quieres recuperar todo lo que dejó? ¿Es cierto? Se estremeció, como si la hubiera abofeteado. No fue exactamente así, dijo, pero ambos sabíamos que sí. Era joven, estaba confundida. Pensé que quizá era mejor para ellos, mejor para todos. Esa frase, esa justificación, fue como una bofetada para cualquier madre que de verdad se preocupara. Como si una madre que abandona a sus hijos fuera un acto de sacrificio, cuando en realidad era una decisión egoísta, la peor que cualquiera podría tomar. Y eso fue devastador. ¿Y Marcus? Pregunté, porque a parecer soy una glotona. ¿Cómo te fue? Sabía que estaba jugando con fuego, pero no pude resistir la provocación. El rostro de Clara se arrugó, como un castillo de naipes derrumbándose en una tormenta. Era controlador, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Todo tenía que ser a su manera. ¿Dónde vivíamos? ¿Con quién nos relacionábamos? ¿Cómo pasaba el tiempo? Se detuvo, respiró hondo y la mentira que estaba a punto de decir se reflejó en sus ojos. Él no me gustó cuando ella hablaba de nosotros, de mí y de los niños. Él estos que debía dejar atrás el pasado. Y allí estaba yo, escuchando todo esto, intentando tragarme la ironía que me quemaba por dentro. Ella, a quien durante 17 años no le importó en absoluto lo que les pasara a nuestros hijos, ahora hablaba de dejar atrás el pasado como si fuera una decisión legítima. Me sentía aislada, continuó, sonando cada vez más como la víctima de una historia que solo ella podía contar. Mis amigos, mi familia, todos decían que eran influencias tóxicas, que intentarían sabotear nuestra relación. Como si alguien en el mundo realmente tuviera el poder de convencer a una madre de abandonar a sus hijos. Para cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, no me quedaba nadie. Nadie. Había cambiado a 4 hijos que la amaban incondicionalmente por un hombre que la controlaba, y ahora, aquí estaba, disculpándose conmigo por haber hecho el peor negocio de la historia de las malas decisiones. ¿Qué esperaba que dijera? ¿Que sintiera lástima por ella? ¿Que comprendiera que había elegido a una desconocida en lugar de a sus propios hijos? ¿Que quería? En fin. Los últimos años han sido. Hizo una pausa, claramente buscando palabras que minimizaran la decisión que había tomado. Sola. Muy sola. Marcus trabajaba todo el tiempo, viajaba. Cuando estaba en casa, estaba distante. Sentía que desaparecía. La ironía era tan profunda que podría cortarse con una motosierra. Clara sintió que desaparecía en su segundo matrimonio, pero nunca se dio cuenta de que ya se había vuelto invisible para los niños que más la necesitaban. Estaba sola con un esposo distante y frío, pero durante 17 años, decidió dejar a sus hijos completamente solos. Empecé a pensar en ti, dijo, y por primera vez, algo en su voz me dio escalofríos. Pensé en los niños, preguntándome cómo eran, cómo se convirtieron en personas. Su voz se fue apagando, y el silencio entre nosotras fue más denso que cualquier palabra. Sabía a qué se refería. Pasó en coche, probablemente en su BMW de lujo, y me observó desde lejos, como un fantasma intentando revivir una vida que ella misma destruyó. Me repetía a mí misma que algún día le pediría ayuda. Continuó, sin darse cuenta de cuánto estaba cavando su propia tumba. Cuando llegara el momento, cuando supiera qué decir. Pero cuanto más esperaba, más difícil se volvía. ¿Dificultad? ¿Qué creía que sería difícil? ¿Cómo te disculpas por abandonar todo lo que realmente importaba? ¿Cómo justificas perder 17 años con tus hijos? ¿Cómo explicas elegir a un hombre en lugar de estar con quienes te amaban de verdad? Después de la muerte de Marcus, dijo, y sus palabras cayeron como piedras en un pozo profundo, me di cuenta de que había desperdiciado 17 años con alguien que nunca me amó de verdad. Hizo una pausa, como esperando que la consolara. 17 años que podría haber pasado viendo crecer a mis hijos, formando parte de sus vidas, siendo su madre. Y ahí estaba, el momento en que Clara finalmente llegó al fondo de todo. Marcus había muerto,
su dinero probablemente ahora era suyo, y de repente, la maternidad volvía a parecer atractiva. Era curioso cómo funcionaba. Cuando ser madre implicaba sacrificio, trabajo duro y priorizar las necesidades de los demás, ella huía como si fuera a arder. Pero ahora que sus hijos habían crecido, tenían éxito y ya no la necesitaban, quería volver. Cometí un error, David, dijo, y de repente, sus ojos verdes, que una vez me hicieron creer en la eternidad, quedaron vacíos de significado. Elegí al hombre equivocado. Elegí la vida equivocada. Lo elegí todo mal. Y con eso, quería hacerme creer que 17 años de abandono se podían borrar con una disculpa. Como si todo fuera un simple error, un tropiezo en la vida, como tomar el camino equivocado. Como si abandonar a 4 hijos fuera como comprar el cereal equivocado en el supermercado. Un error. Ella estaba allí, diciendo que todo se podía arreglar con palabras. Pero yo sabía que, para Clara, todo era un error que se podía arreglar con una disculpa. Y seguía esperando la explicación que nunca llegaría. Lo que Clara había hecho no fue una sola acción, fue una serie de decisiones. Y ahora, empezaba a comprender las consecuencias. Quiero arreglarlo, dijo, inclinándose más cerca, como si su proximidad hiciera sus palabras más convincentes. Quiero volver a formar parte de sus vidas. Quiero ser su madre. Su madre. Como si eso fuera algo a lo que pudiera simplemente regresar después de un largo paréntesis de 17 años. Como si ser presidenta de la Asociación de Padres y Maestros o capitana de una liga de bolos fuera lo mismo que ser madre, y pudiera volver a asumir ese rol así como así, de la nada. Madison, Lucas, Noah y Oliver ya no eran los hijos que ella había dejado atrás. Habían pasado casi 2 décadas aprendiendo que el único que realmente aparecía era yo. Que tal vez eso era suficiente. Miré a Clara, allí en mi porche, y vi a una desconocida con el rostro de la mujer con la que una vez soñé. Y lo que sentí, de repente, fue lástima. No una lástima que me hiciera querer darle otra oportunidad, sino una lástima profunda, la que se siente por alguien tan destrozado, pero tan incapaz de ver lo obvio que es. Pasó 17 años persiguiendo un cuento de hadas de felicidad con alguien que nunca pudo ver que la verdadera felicidad estaba aquí, en esta casa, con estos niños. Lo echó todo a perder como si no valiera nada. Ya no son tus hijos, Clara, dije, y las palabras quedaron pesadas en el aire como un juicio inevitable. Dejaron de ser tus hijos en el momento en que los abandonaste. Crecieron, forjaron sus vidas, y ahora todo esto continúa sin ti. Vi la sorpresa en su rostro, un golpe directo. Quizás fue su primera reacción genuina desde que apareció. Susurró, casi con incredulidad. Pero soy su madre. Y yo, poniéndome de pie para no tener que seguir escuchando esa ilusión, respondí, no. Tú eres la mujer que los dio a luz. Pero hay una gran diferencia. Y si no te das cuenta de eso después de 17 años, entonces no has aprendido nada. ¿Estabas siendo dura? Quizás. Pero lo que realmente estaba a punto de enfrentar aún estaba por venir. Si pensaba que yo era dura, estaba a punto de experimentar la ira de 4 hijos abandonados. ¿Y qué podría ser peor que enfrentar la furia de una exesposa? Llamar a tus hijos adultos y decirles que la mujer que los abandonó de repente decide que quiere volver a ser madre después de 17 años de silencio. Me sentí como alguien que llevaba un mensaje que nadie quiere oír, pero que necesitaba decirse. Tras la marcha de Clara, la casa se sentía diferente. No era solo el silencio, sino algo en la atmósfera que se sentía contaminado por su presencia. Me quedé allí sentado, mirando mi teléfono, durante 20 largos minutos, intentando encontrar la manera de contarles lo que les había sucedido a 4 personas que habían pasado su vida adulta creyendo que su madre nunca regresaría. Madison fue mi primera opción. Siempre había sido la más fuerte, la más decidida, y sabía que si alguien podía con esto, esa sería ella. El teléfono sonó 2 veces antes de que ella contestara, y oí a Jaque de fondo preguntándole si quería que preparara la cena. Hola, papá, dijo, y reconocí la sonrisa en su voz, ese tono de alguien que se alegraba de verdad de saber de mí. Me hizo sentir aún más fuerte lo que iba a decir. Suenas raro, comentó, como si hubiera notado algo inusual en mi voz. Sabía lo que me esperaba. ¿Cómo le explicas a tu hija embarazada que la mujer que la abandonó a los 15 años de repente intenta volver a la vida de todos? Madison, cariño, comencé, con la voz entrecortada porque no había una buena manera de empezar una conversación así. Tu mamá vino hoy. El silencio al otro lado era absoluto, y por un momento, pensé que se había cortado la comunicación. Entonces oí a Jaque preguntar si todo estaba bien. Madison, con un gesto de impaciencia, le dijo que se callara. Mi mamá murió para mí, dijo, con la voz fría como el hielo,
a la misma temperatura que el silencio que la rodeaba. Así que quienquiera que haya llamado a tu puerta era solo una loca con ganas de morir. Esa era mi hija. Sin pelos en la lengua, sin pretensiones. Sabía exactamente lo que quería decir. Madison aprendió desde pequeña que a veces quienes deberían amarte incondicionalmente son los primeros en poner condiciones. Y eso fue lo que hizo. Construyó sus defensas, erigiendo muros para protegerse del dolor que ya había soportado. El hecho de que Madison estuviera embarazada de 6 meses, radiante de alegría por ser amada de verdad por un buen hombre, hacía que el intento de Clara de reconectar fuera aún más insultante. «Quiere volver», dije, levantando las manos, como si pudiera hacerle entender a Madison la gravedad de la situación. «Clara dice que cometió un error y quiere arreglar las cosas». Madison se rió, pero no fue una risa amistosa. Era el tipo de risa que podía hacer que cualquiera reconsiderara su vida, una risa amarga, llena de desdén. Ah, se equivocó, sin duda. El error fue pensar que podía aparecer ahora, después de 17 años de ausencia, y esperar ser recibida con los brazos abiertos. Que la recibiríamos con perdón por dejarlo todo atrás. Me pidió que te convenciera de reunirte con ella, dije, intentando transmitir la arrogancia de Clara al creer que le debía algo después de tantos años como madre soltera. Ni hablar, dijo Madison, y pude oír sus pasos, el ritmo apresurado de alguien que va de un lado a otro. Sabía que estaba en casa, donde se preparaban para recibir a su primer hijo, en una familia que, a diferencia de Clara, conocía el significado del compromiso. «Papá, tienes que escucharme con atención», dijo con voz firme. «Esta mujer no puede regresar después de casi 2 décadas y esperar que todo vuelva a ser igual. No puede meterse con mi embarazo, mi matrimonio, mi paz mental, solo porque de repente se siente culpable por ser tan egoísta». Madison siempre había sido feroz, pero el embarazo la había transformado en una madre protectora, capaz de lanzar un ataque feroz contra cualquiera que intentara invadir su vida y la de su hijo. «No te pediría que hicieras nada que te incomodara», respondí, sabiendo que no obligaría a mis hijos a nada. Después de todo lo que habíamos pasado, lo último que haría sería presionarlos para una reunión que no querían. «Bien», dijo, pero la tensión en su voz era evidente. «Porque si aparece aquí, papá, no serás responsable de lo que pase después». El tono de Madison no era amenazante, pero sabía que advertía con la seriedad de alguien con mucho que perder. «Hay gente que no merece una segunda oportunidad, papá», concluyó, con la convicción que solo puede tener quien ha sanado de verdad. El siguiente en la fila era Lucas. Y si pensaba que Madison había sido dura, estaba a punto de experimentar el impacto total de lo que mi hijo mediano tenía que decir. Lucas siempre ha sido el más temperamental, el tipo de persona que lo siente todo con intensidad y no teme expresar sus emociones. Cuando le dije lo que Clara quería, se rió. Solo que fue una risa amarga, una risa que no tenía nada de gracia. «Bromeas, ¿verdad?», dijo, y me llegó el sonido de una llave inglesa cayendo sobre el cemento. Probablemente estaba en el taller, inmerso en su mundo de motores rotos y piezas que, a diferencia de su madre, creía que podían restaurarse. «Después de todo esto, ¿aparece ahora? ¿Qué sigue? Va a venir Elvis también a nuestra cena del domingo». La ironía en su voz no pasó desapercibida. La misma Clara que nos abandonó ahora tenía el valor de aparecer y pedir una segunda oportunidad. ¿Qué otra sorpresa podría sorprendernos? «Dice que cometió un error», dije, sabiendo que Lucas no se lo tomaría a la ligera. Siempre había sido un hombre de principios, que creía que las acciones tenían consecuencias y que nadie era inmune a ellas. «Tiene agallas», murmuró Lucas, riendo, pero con una amargura que parecía como si hubiera tragado ácido. «¿Sabes lo que le dije a Rick cuando su exesposa intentó volver tras desaparecer con su pareja? Le dije, Rick, cuando alguien te muestra quién es, le crees la primera vez. Clara hizo eso hace 17 años. Se fue porque sintió que no podía con la vida. Y ahora, después de todo lo que ha hecho, quiere ser la mujer que se quedó. Dile que te lo agradezco, pero que no. Gracias. No, gracias». Y oía a Lucas volver a su trabajo, con las herramientas resonando contra el metal, mientras canalizaba su ira productivamente. No tenía tiempo para historias tristes. «¿Sabes qué es difícil, papá? Crecer pensando que tu madre no te quería lo suficiente como para estar a tu lado. ¿Sabes qué es difícil? Verte trabajar en 2 empleos para mantener a la familia mientras, en el fondo, te preguntas si la razón por la que se fue algo que hiciste mal». Esas palabras me cayeron como una bomba en el pecho. Sabía que Lucas había sufrido, pero nunca imaginé que se culpara. Durante todos estos años, habíamos hablado de la partida de Clara, y siempre le dejé claro que su decisión se debía a su egoísmo, no a sus hijos.
Pero ahora me doy cuenta de que quizás Lucas nunca escuchó realmente lo que intentaba decirle. Pero, al parecer, algunas heridas son más profundas de lo que las palabras pueden sanar. Sabes que no se trataba de ustedes, hijos, dije, deseando poder cruzar la línea y abrazar a Lucas como lo hacía cuando era niño y el mundo parecía un lugar mucho más simple. Ahora lo sé, respondió Lucas. La dulzura de su voz me decía que por fin lo entendía, pero le había llevado demasiado tiempo darse cuenta. ¿Y sabes qué me ayudó a entender? Tú, papá, quedándote, apareciendo todos los días, incluso cuando estabas agotado, incluso cuando no sabías lo que hacías. Eres la prueba de que los verdaderos padres no abandonan a sus hijos solo porque la vida se ponga difícil. Y allí, entre el dolor y el alivio, vi lo que me impulsaba a seguir adelante. Mis hijos. Cada uno de ellos, con su fuerza silenciosa y las cicatrices que llevaban, me demostró que había hecho lo correcto, incluso cuando el camino parecía incierto. Después estaba Noah, el artista sensible, el pacificador familiar, el que siempre intentaba encontrar el lado positivo de cualquier situación. Pero, al parecer, incluso su optimismo tenía límites. ¿Habla en serio?, preguntó con incredulidad. ¿Cree que pueda aparecer después de perderse toda mi infancia, mi adolescencia, mi graduación, mi boda, el nacimiento de mis hijos, y que vamos a recibirla con una fiesta de bienvenida? Como si nada hubiera pasado. Como si fuera fácil olvidarlo todo. Noah tenía 2 hijos, un niño y una niña, que me llamaban abuelo David y me hacían sentir como el hombre más rico del mundo cada vez que corrían hacia mí con abrazos grasientos y un sinfín de historias sobre sus pequeñas aventuras. La idea de que Clara intentara entrometerse en sus vidas, afirmando que ahora era su abuela, me llenaba de presión, de ganas de gritar. ¿Cómo se atrevía a creer que podría volver a encajar en nuestras vidas, después de tanto tiempo de abandono? Dijo que quería enmendarlo, dije, aunque sabía que unas pocas palabras, por sinceras que fueran, no bastarían para borrar el pasado. ¿Enmendarlo? Con acciones. Papá, necesitaría más que palabras, dijo Noah, y pude oír la creciente ira en su voz, a pesar de su habitual calma. ¿Qué hizo bien para merecer esto? Enviar una tarjeta de cumpleaños, llamar en Navidad, aparecer en mi graduación. ¿Dónde estaba cuando me casé? ¿Dónde estaba cuando construí mi vida? Si de verdad hubiera pensado en nosotros, habría hecho algo al respecto. Noah siempre creyó que para que las palabras tuvieran valor, debían ir seguidas de acciones. Pensar en nosotros no valía nada si ella no actuaba. Pienso en ganar la lotería todos los días, dijo con amargura. Pero eso no me hace rico, papá. Tenía razón. La vida no se trata de buenas intenciones, sino de decisiones concretas. Finalmente, llamé a Oliver, mi hijo menor. El que ya no era un bebé, sino un bombero de 21 años, que corría para salvar vidas, afrontando riesgos cada día con una valentía que jamás supe que tenía. Oliver siempre había sido el más comprensivo de todos, el que creía firmemente que las personas podían cambiar, que incluso la persona más destrozada tenía la oportunidad de sanar si quería. Fue el primero en hacerme pensar que tal vez había espacio para el cambio. Si alguien escucharía a Clara, ese sería él. ¿Cómo estás, papá? Fue lo primero que dijo cuando le conté lo de Clara, y enseguida supe que intentaba ser más fuerte de lo que era. Oliver siempre se había preocupado más por los demás que por sí mismo. Estoy bien, hijo, dije, intentando disimular mi dolor. Pero quería que lo supieras antes de que lo supiera todo el pueblo. ¿De verdad cree que puede volver a nuestras vidas así, de la nada? Después de tanto tiempo, ¿cree que olvidaremos que eligió a otro hombre antes que a nosotros? Preguntó Oliver, y por primera vez, percibí algo más que ira en su voz. No era ira, sino una profunda decepción, un cansancio por la mentira que intentaba vender. Su voz estaba teñida de una frustración que quizá ni siquiera sabía cómo expresar. Dice que estaba pensando en nosotros, dije, intentando reformular sus palabras, pero el error ya estaba cometido. Si hubiera pensado en nosotros, habría hecho algo al respecto, papá, respondió con una claridad que me conmovió profundamente. De nada sirve pensar si no se actúa. Pienso en muchas cosas, pero no voy a ser el héroe de mi vida solo por tener buenas intenciones. ¿Dónde estaba cuando la necesitábamos? Sabía a qué se refería. Él, que salvaba a desconocidos a diario, comprendía que la verdadera valentía provenía de la acción, no de las palabras vacías. No era un héroe, era un hombre de honor. La idea de que Clara antepusiera sus propios deseos a la necesidad de amor y estabilidad de sus hijos era quizás más difícil de comprender para Oliver que para otros. El dolor de ser abandonado, de ver a alguien a quien amas elegir una vida lejos de ti, era algo que sentía con mayor intensidad que nadie. ¿Estás bien, papá?
Preguntó de nuevo, con preocupación y amor evidentes en su voz. Esto debe ser duro para ti. Y por mucho que quisiera mentir, decir que todo estaba bien, sabía que no era cierto. Me las arreglo, dije, intentando ser fuerte por él, aunque sabía que él sentía el mismo dolor que yo. ¿Qué más podía hacer? Solo podía esperar a ver qué pasaba cuando Clara realmente enfrentara lo que había perdido y lo que creía poder recuperar. Sabiendo que los verdaderos héroes eran los que se presentaban cada día, no los que hacían grandes gestos cuando les convenía, Oliver, con su sabiduría, lo dejó claro. Papá, he pasado toda mi vida adulta aprendiendo a salvar a la gente. Pero no puedes salvar a alguien que no quiere ser salvado, y no puedes arreglar algo que se rompió a propósito. Mamá tomó su decisión hace 17 años. Eligió a Marcus antes que a nosotros. Eligió su felicidad antes que a nuestra familia. Eligió ser una desconocida antes que una madre. Puedo perdonarla por eso. El perdón es bueno para el alma. Pero perdonar no significa fingir que no sucedió. Y ciertamente no significa darle otra oportunidad de lastimar a las personas que amo. Y ahí estaba, la cruda realidad. 4 hijos, cada uno con su propia forma de procesar el duelo, pero con una decisión unánime. Clara había quemado tanto sus puentes que ni siquiera quedaban cenizas para intentar reconstruirlos. Aprendieron a vivir sin ella, a prosperar sin ella, a construir sus propias familias con la comprensión de que el amor verdadero no se trata solo de palabras, sino de presencia, sobre todo cuando es difícil. A la mañana siguiente, llamé a Clara al hotel donde me alojaba y le di el mensaje sin rodeos. No quieren verte, dije, conciso, porque la verdad suele ser más corta que las palabras con las que intentamos adornarla. Es unánime. El silencio al otro lado era denso, casi opresivo, y por un momento pensé que había colgado. Pero entonces llegó su voz, baja y entrecortada, como la de un niño que acaba de descubrir que Papá Noel no existe y que el conejo de Pascua también es una mentira. Pero yo soy su madre, susurró, como si la mera mención de la palabra fuera un hechizo mágico que pudiera deshacer 17 años de abandono. No, Clara, dije, sintiendo un cansancio que no tenía nada que ver con el cansancio físico. Tú los diste a luz. Hay una diferencia. Y hasta que no entiendas esa diferencia, hasta que no entiendas que ser padre es algo que haces, no algo que eres, nunca entenderás por qué no quieren verte. Fue entonces cuando supe que Clara tendría que enfrentarse a la realidad de que, cuando alguien acostumbrada a conseguir lo que quiere, encuentra un pueblo lleno de gente que recuerda exactamente lo que hizo, la verdad suele golpearla con fuerza. Porque estaba a punto de descubrir que, en un pueblo pequeño, los recuerdos perduran, y algunos errores se convierten en sombras que te atormentan. Esta historia apenas comenzaba. En los pueblos pequeños, todos están al tanto de lo que hacen los demás. Y si no, inventan algo solo para mantener la conversación interesante. Resulta que el gran regreso de Clara fue como tirar una cerilla encendida a una fábrica de gasolina. En 24 horas, todos los dependientes, camareros y carteros sabían que la esposa fugitiva de David Henderson por fin había salido del agujero en el que se había escondido durante 17 años. Y lo noté el lunes por la mañana en la ferretería Peterson, mi antiguo lugar de trabajo, donde pasé años antes de abrir mi carpintería. El lugar aún olía a serrín, ese caos familiar de herramientas y suministros que solo tenía sentido para alguien que sabía la diferencia entre un destornillador Phillips y uno de punta plana. Pero en cuanto entré, toda conversación se detuvo, como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa en toda la tienda. Vaya, 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 dijo Eddie Peterson, el hijo del dueño, quien se había hecho cargo del negocio y todavía me trataba como a un miembro de la familia, aunque yo ya había pasado a cosas más importantes. Sonreía como si acabara de ganar la lotería. Mira lo que ha traído el gato. ¿Qué tal, Dave? He oído que tuviste una visita inesperada el fin de semana. A Eddie le encantaba la historia. Porque, en términos de pueblo, había ganado. Los chismes locales se alimentaban de este tipo de eventos, y él lo sabía muy bien. Era el tipo de historia que mejoraba con cada relato. Ya podía imaginar las diversas versiones que circulaban por el pueblo. Algunos probablemente la tenían en una limusina de lujo, otros imaginaban que estaba bajo protección de testigos o incluso que había entrado a formar parte de una secta misteriosa. Sí, las noticias vuelan, dije, tomando una taza de café de la cafetera que Eddie guardaba en el rincón del fondo. El café estaba horrible. Siempre lo había estado. Pero era gratis y lo suficientemente fuerte como para mantenerme alerta y aguantar conversaciones como esta. Rápido. Eddie se rió, dándose una palmada en la rodilla, como si le hubiera contado el chiste más gracioso de su vida. Dave, mi esposa se enteró por su hermana, que se lo contó al cartero, que se lo contó a la sobrina de la señora Patterson, que lo vio todo desde la ventana de la cocina.
Y así sucedieron las cosas en los pueblos pequeños. Una vida entera reinventada y difundida entre rumores que, como un reguero de pólvora, se propagaron a la velocidad de la luz. Y Clara, en su intento de regresar, estaba a punto de darse cuenta de que ciertas puertas, una vez cerradas, no se abren con un simple empujón. Para el domingo por la noche, medio pueblo ya sabía que Clara Henderson había reaparecido, como si hubiera salido de algún agujero en el que se había estado escondiendo. La sobrina de la señora Patterson, por supuesto, la mujer que heredó la casa de su tía y el don de saber los asuntos de todos antes que ellos. Tome nota mental de invertir en mejores cortinas, porque, al parecer, las conversaciones en mi porche se transmitían en vivo a todo el vecindario. ¿Cuál es el consenso general? Pregunté, porque, masoquista como era, tenía genuina curiosidad por saber cómo gestionaba el pueblo el gran regreso de Clara. Los pueblos pequeños son como jurados. Llegan a veredictos rápidos y los siguen con devoción fanática. La sonrisa de Eddie se desvaneció, reemplazada por una expresión más seria, de esas que se ven en la gente cuando están a punto de decirte algo que nadie quiere oír. Bueno, digamos que no está ganando popularidad, dijo, rebuscando en el cepillo con más ahínco del necesario. La mayoría recuerda lo mucho que luchaste en tus primeros años, trabajando en 2 empleos para alimentar a los niños mientras hacía lo suyo. La gente no lo olvida, Dave. No en un pueblo como este. Y tenía razón, por supuesto. Los pueblos pequeños tienen una memoria profunda y opiniones firmes, sobre todo cuando se trata de familias. Aquí la gente me vio pasar a trompicones durante mis primeros años como madre soltera. Me vieron en el supermercado a medianoche, con cara de haberme atropellado, comprando pañales y leche de fórmula para Oliver. Fueron testigos de la rebeldía adolescente de Madison, los problemas de ira de Lucas, la tristeza silenciosa de Noah e incluso las preguntas confusas de Oliver sobre a dónde había ido su madre. La señora Grant estuvo aquí ayer, continuó Eddie, mientras llenaba una vitrina con pinceles. Dijo que Clara tuvo el descaro de llamar a su puerta, preguntando por los niños, queriendo saber cómo estaban. ¿Puedes creerlo? Después de 17 años de silencio, aparece pidiendo a los vecinos un informe sobre sus propios hijos. Esto me disparó la presión arterial, no podía controlarla. Clara se había ido a casa de la señora Grant, la mujer que me ayudó a sobrevivir esos primeros años, que cuidaba de mis hijos mientras yo trabajaba de noche, que se convirtió en una abuela para ellos más de lo que Clara había sido una madre. La audacia era increíble, incluso para alguien que antes había demostrado una total falta de límites. ¿Qué le dijo la señora Grant? Pregunté, ya imaginando la respuesta. Sabía que la señora Grant nunca tenía la paciencia de edulcorar la verdad cuando no valía la pena. La sonrisa de Eddie regresó, más amplia que nunca, y no pudo ocultar el placer con el que compartió la información. La señora Grant tiene opiniones firmes sobre las mujeres que abandonan a sus hijos y esperan noticias como si estuvieran revisando su cuenta bancaria. Dijo exactamente lo que piensa de las madres que anteponen sus propios deseos a las necesidades de sus hijos. Y oí que, finalmente, sugirió que Clara buscara un cementerio si quería ser recordada por alguien. Dios bendiga a la señora Grant. Incluso a los 70, era más dura que un filete de $2 y el doble de difícil de masticar. Casi podía sentir una genuina satisfacción al imaginar a la señora Grant sermoneando a Clara. Tal vez era lo único que podía aliviar el estrés de tener a mi exesposa rondando la ciudad como un fantasma suburbano. Pero la señora Grant no fue la única en formarse una opinión. Durante los días siguientes, me sumergí en una verdadera lección sobre la dinámica de un pueblo pequeño mientras realizaba mi rutina diaria. Las reacciones, por supuesto, variaron, pero todas fueron igualmente predecibles. Cada una reflejaba las experiencias y la personalidad del orador. En el banco donde trabajé durante 20 años, Susan, una cajera de mediana edad que había pasado por su propio divorcio complicado, se inclinó sobre el mostrador, casi como si estuviera a punto de revelar un secreto de estado. He oído que Clara se aloja en el tranquilo hotel, susurró, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie más la escuchaba. Habitación 237. Mi prima trabaja allí de limpiadora. Dijo que Clara se pasaba el día llamando por teléfono, llorando mientras comía comida para llevar de ese restaurante chino de la calle principal. En el supermercado, donde los empleados se sabían mi pedido de memoria, la reacción fue completamente distinta. Tom, el gerente, quien me había dado un descuento en leche caducada durante la época de vacas flacas, simplemente negó con la cabeza y murmuró algo sobre que algunas personas tienen más coraje que sentido común. La cajera, de solo 18 años y probablemente demasiado joven para recordar la partida original de Clara, me preguntó si estaba de acuerdo con su genuina preocupación.
Me recordó porque aún amaba a este pueblo. Incluso en la gasolinera, donde las conversaciones normalmente no iban más allá del clima y los deportes, el mecánico que había mantenido mi camioneta en marcha con oraciones y cinta adhesiva durante años se sintió obligado a dar su opinión. He oído que tu ex ha vuelto a la ciudad, dijo, limpiándose las manos grasientas con un trapo aún más grasiento. ¿Necesitas que le rompa algo en el coche, sin querer, claro, para que no pueda irse? Soy bastante bueno haciendo que los alternadores fallen en el peor momento. Le agradecí la oferta, pero la rechacé. Me reconfortaba saber que toda la comunidad me apoyaba, que 17 años de ser un buen vecino y un padre presente habían forjado la suficiente buena voluntad para capear esta tormenta. Pero no todos estaban del lado de David. Algunas personas, especialmente mujeres que nunca habían tenido hijos o que creían que la maternidad era una especie de misión divina que merecía perdón, pensaban que estaba siendo demasiado dura. Eran las mismas personas que creían en las segundas oportunidades, que veían películas de Hallmark y pensaban que la vida real funcionaba como en la pantalla chica. Quizás sí que ha cambiado, sugirió Carol, de la biblioteca. Una mujer dulce que siempre veía lo mejor de la gente. Probablemente le daría a Ted Bundy una tarjeta de la biblioteca si éste se la pidiera amablemente. Quizás se da cuenta de lo que ha perdido y quiere arreglar las cosas. La gente puede crecer y aprender de sus errores, añadió Ellen, de la oficina de correos. Una mujer que crió a 5 hijos y no podía imaginar abandonar a ninguno. Su compasión por Clara era aún más intrigante. Quizás se merezca una oportunidad para explicarse. Estas conversaciones fueron las más difíciles de llevar a cabo porque, en esencia, no se equivocaban sobre el poder de la redención ni sobre la posibilidad de cambio. El problema era que no entendían que algunas acciones tienen consecuencias que no se pueden revertir con excusas y buenas intenciones. Pero la conversación que realmente me puso de los nervios ocurrió el miércoles, cuando paré en mi lugar de siempre para comer. Un pequeño restaurante llamado Mabel's. Sirven café tan fuerte que podría quitar pintura y hamburguesas tan grandes como para alimentar a un pequeño ejército. Estaba sentado en mi mesa de siempre, intentando comer mi sándwich de pavo en paz, cuando Clara entró como si fuera la dueña del lugar. Todo el restaurante quedó en silencio, como si alguien hubiera aspirado todo el sonido con una aspiradora cósmica. Todas las cabezas se giraron. Todas las conversaciones se detuvieron. Todos los tenedores se detuvieron a medio camino de la boca del dueño. Clara se quedó en la puerta un momento, observando la habitación como si buscara algo específico. Su mirada finalmente se posó en mí con la precisión de quien no hace nada por casualidad. Caminó hacia mi escritorio y se sentó frente a mí con la confianza de quien cree que el tiempo y las palabras pueden borrar el pasado. «Hola, David», dijo, y su voz era tranquila, controlada, como si hubiera ensayado esa escena 1000 veces. Esperaba que pudiéramos hablar. Todo el restaurante observaba, con una curiosidad desbordante. Esto era mejor que cualquier programa de televisión, más interesante que cualquier drama de Hollywood. Podía sentir sus miradas fijas en mí, oír el silencio expectante en el aire. Todos esperaban a ver qué pasaba después. Creía que ya habíamos hablado, dije, intentando mantener la voz baja para no darle más argumentos de los que ya tenía. Creía que estaba claro que los niños no quieren verte. Los niños, dijo, y hubo algo en su forma de decirlo que me hizo rechinar los dientes. David, ya no son niños. Son adultos y pueden tomar sus propias decisiones. Quizás no deberías tomar decisiones por ellos. Y ahí estaba, la manipulación que esperaba. Insinuó, con una sutileza insoportable, que yo, de alguna manera, controlaba a mis hijos en lugar de protegerlos. Clara intentaba pintarme como el villano de esta trama, el padre sobreprotector, el hombre que se interponía entre ella y el perdón de sus hijos. Fue una estrategia inteligente. Tenía que admitirlo. Lástima que también fuera completamente absurda. No voy a tomar decisiones por ellos, dije con calma mientras tomaba un bocado de mi sándwich, porque no iba a dejar que ella arruinara mi almuerzo, ni mi tranquilidad. Entregué tu mensaje. Respondieron. Así funciona la comunicación adulta, algo que quizás quieras investigar. Clara se estremeció como si la hubiera bofeteado, pero se recuperó enseguida. Solo quiero una oportunidad para disculparme, dijo, con la voz más suave, más vulnerable, como si estuviera ensayando para el papel de madre arrepentida en una de esas películas para la televisión. Para explicar lo que pasó y enmendar el daño. ¿No crees que merecen escuchar mi versión de la historia? Su versión de los hechos. Como si existiera alguna versión que justificara el abandono de 4 niños por un hombre que resultó ser un maniático del control. Como si existiera alguna explicación que justificara 17 años de silencio y ausencia. Como si su perspectiva fuera, de alguna manera, más importante que la realidad que vivían mis hijos.
Conocen tu versión de la historia, dije, terminando mi sándwich y poniéndome de pie. No iba a quedarme ahí sentada escuchando cómo lo reescribía. Tu versión de la historia es que te fuiste. Nada más. Esa es toda la historia. Todo lo demás son solo excusas. Tiré un billete de $20 sobre la mesa, suficiente para pagar mi almuerzo y una generosa propina para Mabel, quien probablemente tendría que responder preguntas sobre esto durante la semana siguiente. Salí del restaurante con la mirada de todos los clientes siguiéndome. A mis espaldas, podía oír el estallido de conversaciones que siguió a mi partida. Sabía que teorías, opiniones y juicios ya se estaban formando en las mentes de quienes presenciaron nuestro pequeño drama. Pero, ¿sabes qué? No me importó. Los dejé hablar. Los dejé especular. Los dejé elegir bando y debatir los méritos del perdón frente a las consecuencias. Al final, supe quién era, qué había hecho y por qué. Había protegido a mis hijos durante 17 años, y no iba a detenerme ahora solo porque su madre finalmente decidiera que quería desempeñar el papel que había abandonado. Clara podía quedarse en la habitación 237 de la tranquila posada todo el tiempo que quisiera. Podía comer comida para llevar, hacer llamadas y llorar en su almohada por la vida que había desperdiciado. Podía intentar manipular la opinión pública entrometiéndose en mis asuntos, apareciendo en mis restaurantes favoritos, intentando entablar conversaciones con los vecinos, pero nada de eso cambiaría la verdad fundamental de nuestra situación. Ella tomó su decisión hace 17 años. Y mis hijos tomaron la suya la semana pasada. La sombra que proyectó sobre nuestra ciudad fue temporal. Las sombras siempre lo son. Pero la vida que construimos sin ella fue permanente, sólida, real, y ninguna cantidad de lágrimas, disculpas o manipulación pública la cambiaría. ¿Listo para ver qué sucede cuando la desesperación se encuentra con la determinación? Porque Clara está a punto de jugar su última carta, y será un desastre. Era una noche de martes a principios de octubre, una de esas frescas tardes de otoño en las que el aire huele a humo de leña y hojas secas. Justo cuando el mundo parece prepararse para una larga siesta invernal. Había pasado el día trabajando en una mesa de comedor a medida para los Johnson, de arce macizo con detalles tallados a mano que probablemente sobreviviría a sus bisnietos. No esperaba nada más complicado que una cerveza fría y las sobras de cazuela que la señora Grant había guardado en mi congelador. Llovía con fuerza desde el mediodía, esa llovizna persistente que lo empapa todo y te da ganas de hibernar hasta la primavera. Estaba jugueteando con mis llaves en el porche, maldiciendo en voz baja porque, al parecer, 17 años viviendo la misma casa no me habían enseñado qué llave abría qué cerradura. Cuando vi el sobre escondido bajo el felpudo, como una desagradable sorpresa. Mi primer pensamiento fue que probablemente se tratara de otra de esas ofertas de tarjetas de crédito, o tal vez de un folleto de una nueva pizzería que buscaba atraer clientes. Pero mi segundo pensamiento, el que me revolvió el estómago, fue reconocer la letra del frente. Una cursiva elegante, casi familiar. David. Con la misma letra con la que escribía listas de la compra, tarjetas de cumpleaños y notas de amor guardadas en la lonchera cuando éramos jóvenes y tan estúpidos como para pensar que para siempre era una promesa en lugar de una esperanza. Clara ha estado aquí mientras yo trabajaba, mientras yo me ocupaba de mis asuntos, viviendo mi vida, sin pensar en ella ni una sola vez en las últimas 2 semanas. Ha estado parada en mi porche, probablemente ensayando cualquier manipulación que decida plasmar en papel esta vez. La carta de Clara parecía un último intento de manipulación, un intento de reescribir la historia como si fuera víctima de su propia decisión, como si el tiempo hubiera suavizado sus errores y borrado el sufrimiento que causó. La forma en que intentó ocultar su culpa tras una fachada de remordimiento controlado me perturbó profundamente. Me senté a la mesa con la carta abierta frente a mí, la foto de la boda aún en la mano, como un fantasma de lo que una vez fui. El dolor y la ira, que habían sido meras sombras durante tanto tiempo, habían regresado con una fuerza abrumadora. ¿Cómo se atrevía a intentar despedirse así? Como si fuera un simple error de etiqueta que pudiera corregirse con palabras cuidadosamente elegidas y una foto vieja. Como si tuviera derecho a aparecer después de tanto tiempo y decir que intentaba hacer las cosas bien. Como si los años que pasó lejos no hubieran significado absolutamente nada para nosotros. Volví a mirar la foto. Recordé cuando Clara estaba llena de sueños y esperanzas. Y yo, como cualquier joven ingenuo, creía que esto era para siempre. Ahora, la escena ante mí parecía una mentira, una obra mal ensayada que se desmoronaba a medida que la realidad se imponía. El aroma a perfume caro en la carta parecía un recordatorio de algo que, en aquel momento, era solo una promesa e ilusión. Todo parecía meticulosamente calculado. El tipo de papel, la letra, incluso el aroma, como si Clara aún intentara mantener el control, incluso después de tantos años. Sé que probablemente no quieras leer esto.
Había escrito, y en esa línea, ya sabía que estaba jugando sus últimas cartas. Pero la verdad era que ella no sabía nada. No sabía nada de lo que significaba ser padre, de lo que significaba luchar cada día por tus hijos, por tu familia. Clara no sabía nada de las noches que pasé despierto, preguntándome dónde estaba, qué hacía, mientras yo tenía que ser el pilar de una casa en ruinas. No sabía nada del peso que yo llevaba encima, viendo crecer a mis hijos sin ella. No sabía nada de lo que había hecho para arreglar sus vidas, ni de cómo yo, un hombre destrozado, lo había reconstruido todo desde cero. La última línea de la carta me interrumpió a medias. Aunque tires esta carta sin terminarla, necesito decirte estas cosas. Intentaba engañarme, convencerme de que esta última palabra, este último intento de recuperar algo que había destruido, merecía mi atención. Pero sabía lo que hacía. Quería el control. Quería un perdón que no se había ganado. Quería volver a nuestras vidas, como si 17 años de ausencia pudieran borrarse con una carta bien escrita y una foto del pasado. Había tomado mi decisión hacía mucho tiempo. Nada de lo que ella escribiera, nada de lo que dijera cambiaría lo que tenía claro. Me levanté de la mesa, agarré la foto y la carta, y con un solo movimiento, las tiré a la basura. Ya no las necesitaba. No necesitaba más recordatorios de ella. La puerta estaba cerrada. Había tomado su decisión, y ahora Clara tendría que vivir con las consecuencias. Y por muy doloroso que fuera, lo que más deseaba era que se fuera de una vez por todas. Sentí una oleada de ira creciente al leer esas palabras, y no era solo por su egoísmo. Era porque Clara aún creía que podía reescribir la historia. Creía que mostrando un remordimiento tardío, todo podría arreglarse, como si fuera así de simple. Pero lo que más me molestó fue el reconocimiento tardío de lo que había perdido, los hijos que había abandonado, la vida que había decidido dejar atrás, el hombre que se quedó para construir algo sólido donde ella había dejado un vacío. Pensé en Madison, Lucas, Noah y Oliver. Aprendieron a ser fuertes, independientes y, sobre todo, a amar incondicionalmente, incluso cuando ella no estaba para guiarlos. No eran perfectos, pero estaban completos, forjados por el dolor, por su ausencia y por la dedicación que yo pude ofrecer. La presencia que necesitaban no provenía de palabras vacías ni promesas incumplidas. Provenía de acciones. De estar ahí, incluso cuando el mundo parecía inmanejable. Y Clara, a pesar de todas sus palabras de arrepentimiento, llevaba mucho tiempo sin ser madre. No sabía lo que significaba vivir con las consecuencias de sus propias decisiones. No sabía lo que significaba arrepentirse de verdad, porque el verdadero arrepentimiento se traduce en acciones, no en palabras bonitas al final de un capítulo que nunca debió escribirse. La imagen de ella, conduciendo por la ciudad como un fantasma, observando a sus hijos desde la distancia, era aún más grotesca que su intento de justificar lo injustificable. Quería un lugar en sus vidas, pero no entendía que su ausencia de 17 años era más que un error. Era una decisión. Y ahora, después de todo lo que había hecho, ¿esperaba ser recibida como si nada hubiera pasado? La carta continuaba, pero ya estaba harta de leer sus excusas. A lo largo de los años, Clara había intentado convencerse muchas veces de que sus decisiones eran las únicas posibles. Quería compasión por su fracaso. Quería una segunda oportunidad, pero no entendía que su oportunidad ya había pasado, que cada uno de sus hijos había seguido adelante porque la vida no la esperaba. Y quizás lo más importante, me di cuenta de que mis hijos no la necesitaban. Habían encontrado fuerza en lo que quedaba. Me levanté de la mesa, con la carta aún abierta frente a mí, como una fotografía distorsionada de la realidad. No tenía sentido seguir leyendo lo que había escrito. Levanté la mano y, con un solo movimiento decidido, abrí la carta. El sonido del papel al rasgarse fue más satisfactorio que cualquier respuesta que pudiera haber dado. Clara podía arrepentirse todo lo que quisiera, pero ahora necesitaba comprender que lo que realmente había perdido no era solo a su familia, sino también su capacidad de estar en nuestras vidas. Ella no tendría la última palabra. Yo no lo permitiría. El final de la carta le trajo una sensación de cierre mucho más genuina que cualquier palabra que Clara pudiera haber escrito. Finalmente había reconocido que lo que había hecho no tenía arreglo, que su regreso no podía borrar el abandono, que el remordimiento tardío no haría desaparecer el daño. Parecía comprender de verdad que la decisión más difícil e importante de su vida ya estaba tomada: partir. Pero lo que más me conmovió en esa última sección fue la serenidad con la que el narrador lo afrontó todo. No era venganza. No era rabia ciega. Era una aceptación serena de que la vida había seguido adelante, incluso sin ella. Clara había tenido el poder de causar un daño irreparable al decidir irse, pero al final, se había convertido en una sombra de lo que podría haber sido. El narrador,
en cambio, se reafirmó, más fuerte que nunca, y la certeza de que la vida se había construido con sus hijos y para su familia, y no para Clara, se cristalizó. La metáfora de la bomba que nunca cayó, de que el gran drama del regreso de Clara no se desarrollaría como ella imaginaba, también es muy significativa. Ya no formaría parte de una narrativa que ya no le pertenecía. La idea de que, por mucho que lo intentara, no podría reescribir la historia tan fácilmente como creía. Esto revela la verdad de que, a veces, las personas, incluso cuando se arrepienten, no tienen derecho a reintegrarse a una vida a la que ya no pertenecían. El peso de las acciones pasadas ya no se puede deshacer, ni siquiera con disculpas. Este es un cierre no solo para la historia de Clara, sino también una lección sobre el tiempo, las decisiones y el poder de las acciones concretas sobre las palabras. La vida seguiría, con o sin ella, y lo hecho estaba. Por la belleza de una obra de arte, mientras Lucas intentaba ocultar el orgullo que se reflejaba en su rostro. No era solo el coche lo que brillaba, sin el brillo en sus ojos, siempre con una energía contagiosa. Tenía esa sonrisa que uno no podía evitar devolver, incluso cuando estaba de mal humor. Como buen restaurador de coches, siempre salía victorioso, y esto se extendía a su vida. Dedicó su energía a lo que amaba, y ahora estaba cosechando los frutos de su trabajo. Ese Mustang se ve increíble, tío, le dije, abrazándolo fuerte. Nunca pensé que encontrarías un coche que te sentara tan bien. Yo tampoco, pero llegó en el momento justo. Lucas se encogió de hombros, riendo con el mismo entusiasmo juvenil que siempre lo hacía parecer más joven de lo que era. Siempre tuvo esa forma desenfadada de ver la vida, como si nada fuera realmente pesado, como si todo se pudiera resolver con una sonrisa y unas cuantas herramientas. Y así, mientras hablaba del coche y de la restauración que había hecho, me di cuenta de algo. Clara, con su dramático regreso a nuestras vidas, con su intento de reescribir la historia, ya no era relevante para ninguno de nosotros. Nuestra familia se había reconstruido y se había fortalecido. Nuestros hijos crecían y prosperaban, y me sentía honrada de formar parte de ello. Más aún, estaba a su lado, formando parte de la historia que realmente importaba. No la de Clara, sino la nuestra, construida con amor, paciencia y perseverancia. Mientras los demás seguían con sus conversaciones y bromas, me quedé un momento, contemplando la escena perfecta que se desplegaba ante mí. El calor del fuego en la barbacoa, el sonido de las risas, las cervezas al abrirse, los pasteles al compartir. Era la clase de simplicidad que trae la vida cuando dejas de buscar algo fuera de lugar y aceptas lo que ya tienes delante. El regreso de Clara no había cambiado nada. Nada que importara. Al final, la tormenta pasó, y lo que quedó fue el cimiento más sólido, mi familia, que había elegido lo que realmente importaba. Eso fue lo que Clara nunca entendió. La familia no era algo que se pudiera abandonar y luego recuperar. Había perdido esa oportunidad hacía mucho tiempo. Y allí, entre una sonrisa y una carcajada, quedó claro, nosotros éramos la verdadera historia. Y su historia, bueno, eso ya no significaba nada para nosotros. El silencio que siguió a esas palabras se llenó solo con el suave sonido de la cerveza al abrirse y el sonido de una respiración más pesada. La idea de que Noah, en medio del torbellino de la vida, su agitada rutina laboral y sus diversos proyectos para otros, se había tomado el tiempo no solo para capturar a nuestra familia, sino para capturar, OMS nos conmovió profundamente. No solo había pintado cuadros, había plasmado la esencia de momentos que, al principio, parecían pequeños, pero que en realidad eran los más grandes. Y en ese momento, mientras contemplaba esas pinturas, esos fragmentos de nuestra historia juntos, me di cuenta de que lo que Clara nunca entendió era precisamente lo que Noah intentaba transmitir con cada pincelada, la verdadera fuerza de nuestra familia. No fue su ausencia lo que nos definió, sino el hecho de que habíamos aprendido a ser completos, fuertes y unidos, sin necesitar nada más. Ella se había marchado, pero eso nunca significaría que nuestros hijos no se convirtieran en las personas increíbles que fueron antes de nosotros. Madison, con los ojos llenos de lágrimas, fue la primera en romper el silencio. Siempre supe que había algo muy especial en ti, Noah, dijo con la voz entrecortada por la emoción. Pero nunca imaginé que sería esto. Yo tampoco, respondió con una risa nerviosa, intentando desarmarse. Pero al final, era lo que más quería, mostrar quiénes somos, sin palabras, solo con nuestra historia. Oliver, normalmente el más juguetón de todos, no dijo nada. Se quedó mirando el cuadro de nuestra comida, la imagen de todos juntos, riéndonos, con el mismo aspecto, bueno, exactamente igual que éramos.
Y en lugar de su habitual broma o comentario irónico, simplemente esbozó una amplia y sincera sonrisa. Algo que parecía más profundo de lo que solía mostrar. Fue Lucas, con su habitual calma, quien finalmente dijo lo que todos pensábamos. Este es el tipo de recuerdo que nunca se pierde. Es para siempre. Y eso fue todo. Esas pinturas no eran solo arte, eran anclas de nuestros recuerdos, destinadas a recordarnos quiénes éramos realmente, todo lo que habíamos logrado juntos, y quizás incluso lo que habíamos dejado atrás sin mirar atrás. Tras un largo momento de silencio, apareció Jaque, trayendo más pasteles y risas. Y, como siempre, el momento volvió a estar lleno de alegría. Pero a medida que la conversación fluía, supe que en ese instante, habíamos compartido algo profundo. No fueron palabras grandilocuentes ni gestos, sino los pequeños detalles que nos definen como familia. El abrazo fuerte, la sonrisa sincera, el apoyo incondicional. Clara había sido un recuerdo lejano, una presencia que ahora parecía irreal, como una película vista hace mucho tiempo. Lo que importaba, al final, era que nuestra historia se había escrito de maneras mucho más significativas. Nuestra. Y cuando por fin se puso el sol y la tarde llegó con su típica frescura otoñal, miré a todos allí, reunidos en mi patio, y supe, mi familia estaba completa. Más fuerte que nunca. Ver a Tommy con el frasco en las manos, las luciérnagas centelleando como pequeñas estrellas atrapadas en un frasco, me hizo sentir una mezcla de felicidad, gratitud e incluso un toque de nostalgia. El ciclo se había completado. La familia, más fuerte que nunca, se extendía ahora a la siguiente generación. Tommy, con su sonrisa inocente y la promesa de otra generación criada sobre los mismos cimientos sólidos, las mismas lecciones de amor y permanencia que sus padres y tíos habían aprendido. Lo miré fijamente un momento, imaginando su futuro. No tendría que cargar con la duda, la inseguridad ni el dolor que yo había cargado de joven. Crecería en un hogar lleno de amor, risas y apoyo, donde las promesas no se hacían con palabras vacías, sino con hechos contundentes. Tendría padres, tías, tíos y abuelos que lo amarían y apoyarían incondicionalmente, sin nadie a la vista que perturbara esa certeza. Y eso fue más que suficiente. No fue el tipo de final de cuento de hadas donde todos viven felices para siempre sin dificultades. No, pero fue el tipo de final que significó más. Fue el tipo de final que demostró que, a pesar de los errores y las pérdidas, la verdadera victoria residía en reconstruir, en persistir, en seguir amando, a pesar de todo. Tommy dejó la maceta en el suelo junto a mí, con los ojos abiertos y brillantes de anticipación. Mira, abuelo. Se van a encender. ¿No es increíble?, preguntó, como si la mera visión de las luces centelleantes fuera el mayor milagro del mundo. Y sonreí, sintiendo una oleada de emoción que me invadía. Ese niño, con su entusiasmo y sencillez, representaba todo lo que mi familia y yo habíamos construido. Era una esperanza renovada, la continuación de nuestro amor, la siguiente etapa de nuestra historia. Sí, Clara se había ido, pero su ausencia, de alguna manera, nos hizo comprender el valor de estar aquí, juntos. Y ahora, en lugar de un vacío, había un espacio lleno de la plenitud de lo que habíamos construido a lo largo de los años. No era perfecto, pero era nuestro. Y, aunque suene a cliché, ese momento, allí en el porche, viendo las luciérnagas bailar en el aire y las risas de la familia resonando de fondo, fue una verdadera paz. La paz de saber que, después de todo, estábamos exactamente donde siempre habíamos pertenecido. La vida continuó, llena de desafíos, pero también de belleza. Y con mi familia a mi alrededor, sabía que todo lo que necesitábamos ya estaba allí. Madison me miró con una sonrisa suave, como si ya supiera lo que pensaba. Era impresionante cómo podía captar lo que pasaba por mi mente, como si hubiera pasado por todo conmigo, por los mismos altibajos. La forma en que miraba a sus hijos, a Jaque, a toda nuestra familia, demostraba que comprendía el valor de todo lo que habíamos construido. Y era evidente que, incluso cuando Clara reapareció, nuestra fuerza residía en nuestra firmeza, en nuestro afán por soltar, en elegir lo que realmente importaba. Tommy ahora estaba sentado junto a Lucas, observando cómo las luciérnagas se perdían en la oscuridad, con sus diminutos puntos de luz parpadeando en la noche. No hizo más preguntas sobre las luciérnagas, como si intuitivamente comprendiera que a veces la belleza reside en dejarlas ir. Esta era la verdadera esencia de la libertad, dejar que lo preciado sea quien debe ser, sin intentar contenerlo ni aprisionarlo. Cuando tenía la edad de Tommy, me enseñaste esto, papá, continuó Lucas con un dejo de melancolía en la voz. Tenía muchísimas ganas de abrazar esas luciérnagas, pero me hiciste entender que al liberarlas,
se vuelven aún más especiales. Y sabes que nunca lo he olvidado. No me refiero solo a las luciérnagas. Me refiero a la vida. Hizo una pausa, como si reflexionara sobre sus palabras, y continuó. Quizás eso fue lo que nos hiciste, papá. Siempre dejándonos volar, pero nunca dejando de amarnos. Esas palabras me impactaron profundamente. No se trataba solo de lo que les hicimos a las luciérnagas, sino de lo que les hicimos a todos los que nos rodeaban. En cada decisión, en cada momento, en cada intento de aferrarnos a la felicidad o al dolor, aprendimos que no podemos aprisionar lo que vuela libremente. Clara había sido una de esas tentaciones, una idea a la que creíamos aferrarnos, una promesa rota que intentábamos reconstruir, pero que, al final, solo nos hizo aprender a soltar. Al mirarlos, hijos míos, me di cuenta de algo que me conmovió profundamente. Cuando Clara se fue, hubo dolor, sí. Pero lo que siguió fue algo mucho más fuerte que cualquier vacío que hubiera dejado. No éramos solo una familia rota intentando recomponerse. Éramos una familia que se había reconstruido con amor verdadero. Y ese amor era de esos que nada, ni siquiera el abandono, podía destruir. Estábamos completos. No perfectos, pero sí completos. La luz que cada uno aportaba a la vida del otro no necesitaba ser capturada, sino compartida. Estaban allí, con su propia brillantez, eligiendo quedarse, eligiendo ser parte de lo que habíamos creado. Estaban allí porque querían estar. Y eso fue suficiente para hacerme creer, una vez más, que, al final, la verdadera libertad reside en saber que podemos ser libres para ir, pero también libres para regresar. Tienes razón, papá, dijo Noah, rompiendo el silencio con una sonrisa mientras veía a Tommy perseguir luciérnagas con Oliver. Las mejores cosas de la vida no se pueden enjaular. Necesitan volar, pero siempre regresan a quienes realmente importan. Y mientras los observaba, era difícil no sentir una oleada de gratitud. Sabía que, por mucho que Clara hubiera intentado convencernos de que su ausencia significaba que algo estaba incompleto, ya habíamos encontrado lo que realmente importaba. Nuestra familia, nuestras decisiones y nuestro amor eran inmunes a cualquier sombra que ella pudiera proyectar sobre nosotros. Nos había enseñado una lección, pero era una lección que ya conocíamos. No importa cuántas tormentas o sombras se crucen en nuestro camino, lo que realmente importa es quién elige quedarse, quién elige ser parte de la luz que construimos. Y en ese momento, con las luciérnagas iluminando el cielo y mi familia reunida a mi alrededor, supe que estábamos exactamente donde debíamos estar. Juntos, completos, libres. Nos dio el don de saber lo que es ser abandonado, para que nunca nos abandonáramos a nosotros mismos, repitió Lucas, como si las palabras cobraran un nuevo significado. Todas las miradas estaban fijas en él, y por un instante, el sonido del mundo que nos rodeaba se desvaneció. Esas palabras, sencillas y directas, resumían todo lo que habíamos pasado, todo lo que nos había hecho más fuertes. Miré a mi familia reunida a mi alrededor y sentí una oleada de gratitud, como si por fin hubiera comprendido lo que realmente importaba. No eran los fracasos, las pérdidas ni los abandonos lo que nos define. Era cómo reaccionamos ante ellos. Era cómo, con el tiempo, nos moldeamos, cómo nos reconstruimos, cómo aprendemos a ser mejores los unos para los otros. En el fondo, cada uno de nosotros se había vuelto más resiliente, más consciente de su propia fuerza. El abandono de Clara, el dolor que nos causó, fue una lección difícil, pero nos obligó a mirar hacia adentro y descubrir que no éramos frágiles, sino fuertes. Y lo mejor de todo, sabíamos que, incluso sin ella, la familia que habíamos construido era más que suficiente. Tienes razón, dije finalmente, rompiendo el silencio. Nos enseñó una lección que nadie más podría darnos. Nos enseñó el valor de la presencia, la estabilidad y la capacidad de decisión. Nos enseñó a ser una verdadera familia. Miré a todos, a mis hijos, a mi nieto, y sentí que la vida por fin había encontrado un ritmo tranquilo. Claro, no era perfecta, pero era nuestra. Y eso era lo que realmente importaba. Madison, ahora con lágrimas en los ojos, me miró y sonrió con esa sonrisa que siempre prometía que todo estaría bien. Nos enseñaste más de lo que crees, papá, dijo. No solo sobre cómo vivir, sino sobre cómo elegir vivir. Nuestra familia es fuerte porque elegimos serlo. Miré a cada uno de mis hijos, desde Noah hasta Lucas, Oliver y Madison. Me sentí inmensamente agradecida, pero también reconocí que, en el fondo, ya sabíamos lo que necesitábamos. La verdadera fuerza nunca se trata de capear la tormenta, sino de lo que hacemos con lo que ésta deja atrás. Y allí, en nuestro pequeño mundo iluminado por el resplandor de las luciérnagas y el atardecer,
supe que habíamos transformado el dolor en algo aún más hermoso. Recordemos esto, dije, que pase lo que pase, siempre nos elegimos el uno al otro. Esas palabras sonaron como un mantra, algo que se convertiría en el cimiento de todo, nuestra verdadera ancla, nuestra seguridad en medio de cualquier tormenta. Mientras Tommy soltaba las últimas luciérnagas y las estrellas empezaban a aparecer en el cielo, se acercaba la noche. Pero en ese instante, el mundo parecía estar exactamente donde debía estar. No sabía qué me depararía el futuro, pero sabía que con esa familia, con ese amor, éramos imparables. Y quizás, finalmente, después de todo el sufrimiento y la incertidumbre, pude creer que la verdadera paz no se logra en un instante. Se construye cada día, con decisiones, lecciones, abrazos y conversaciones que nos recuerdan lo que realmente importa. Así se sentía la victoria, no como un momento de brillantez o gloria, sino como un día tranquilo, sencillo y cotidiano, lleno de pequeñas decisiones que, con el tiempo, se convirtieron en grandes logros. El tipo de victoria que se alcanza no en el escenario, sino tras bambalinas, donde se elige amar y ser amado cada día, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Miré a mi familia, allí reunida, y me di cuenta de que eran el mejor reflejo de lo que me había esforzado por construir. Cada uno, con sus defectos, sus fortalezas, sus imperfecciones, pero unidos por la misma decisión. Nunca rendirnos. Observé la sonrisa de Tommy, la calma de Madison, la confianza de Lucas, el compromiso de Noah y la calidez de Oliver. Eran la prueba viviente de que el amor verdadero no tiene que ser perfecto, solo real y constante. Y mientras el último rayo de luz se desvanecía en el horizonte, supe que mi misión estaba cumplida. No se trataba de lo que había perdido, sino de lo que habíamos construido. No se trataba de lo que había renunciado, sino de lo que había dado y recibido a cambio. Una familia verdadera, un amor sólido y una historia que se contaría de generación en generación. Estamos listos para el siguiente, dijo Oliver, como si supiera que el futuro traería más desafíos, pero no temiera afrontarlos. Porque ya habíamos aprendido la lección más importante de todas, que, al final, lo que importa no es lo que sucede a nuestro alrededor, sino cómo elegimos reaccionar ante ello. Nos elegimos unos a otros. Siempre. Y con eso, mi corazón se tranquilizó. Sabía que, pasara lo que pasara en el futuro, estábamos más que preparados. Porque, al final, ya teníamos todo lo que necesitábamos. La verdadera fuerza no proviene de lo que dejamos atrás, sino de lo que elegimos conservar. De lo que elegimos cultivar, incluso en los momentos más difíciles. Como dijiste, no se trata de demostrarle nada a nadie, especialmente a quienes no se preocuparon lo suficiente como para ver lo que realmente importa. Se trata de seguir adelante y abrazar lo que has construido. Una vida, una familia, una historia que es completamente tuya. La vida no espera a que las cosas se calmen, y el amor no se mantiene vivo con la fuerza de las promesas, sino con el compromiso de estar ahí, de estar presente. La verdadera lección es continuar el viaje, incluso cuando las cosas se complican, porque eso es lo que hace la familia real, quedarse. Están listos para trabajar y crecer, incluso cuando los vientos no son favorables. Tu decisión de no rendirte y de demostrar siempre a quienes te rodean que el amor verdadero no tiene por qué ser perfecto, sino presente y constante, es la que puede moldear no solo tu felicidad, sino la de quienes te rodean. Porque, al final, son nuestras decisiones, no nuestros errores ni pérdidas, las que realmente definen quiénes somos y el legado que dejamos. Y elegiste ser un ejemplo de que la verdadera fuerza reside en la perseverancia, en elegir cada día, en reconstruir con valentía y amor. Eso es lo que transforma los pedazos rotos en algo completo y hermoso. Y esa, sin duda, es una historia que vale la pena contar. Otra historia llega a su fin. ¿Qué te pareció? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Significa mucho para nosotros. Más historias como esta, mira los vídeos recomendados en pantalla y nos vemos luego.